Esta es la punta. Bien, buenos días para todos. Buenos días, estimados estudiantes, directivas, profesores y jurados invitados. En nombre de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Colombia y de la Dirección del Centro de Emprendimiento Empresas, sean todos bienvenidos a la primera etapa de eliminatoria en el concurso internacional Hult 2022-2023, en el que 13 grupos de estudiantes de pregrado presentarán sus ideas de negocio que buscan rediseñar la moda, que sean rentables, escalables eventos e impactar en la cadena de valor de la moda y vender viabilidad también. Este concurso global es un evento internacional que anualmente inspira a estudiantes de universidades de más de 120 países. Por quinto año consecutivo, la Universidad Externada de Colombia fue invitada a participar en este concurso y ha sido seleccionada este año. En el acto de apertura nos acompañan la doctora Liliana López, los doctores Andrés Ortega, Andrés Riveros y John Chinchilla, docentes del programa Emprendimiento para Emprendedores, la estudiante Alejandra Cabrera, directora del campus Facultad de Universidad de Colombia, y desde la distancia la doctora de Marlene, quien por motivos de salud no puede acompañarnos, pero que sin su compromiso para este proceso no sería posible tener los resultados que ahorita presenten. Para la apertura formal del evento, invitamos a dar unas palabras a la doctora Liliana López, decana de la Facultad de Administración de Empresas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Alejandra. Estimada Alejandra, directora del campus, estudiante de pregrado. Gloria Marlene en la distancia, coordinadora del Centro de Emprendimiento y del programa Emprendimiento. Catalina, Juan Carlos, Juan Guillermo, Germán, profesores, estudiantes. Para mí es un honor acompañar hoy el inicio de esta jornada del concurso internacional Hult Prize para nuestros estudiantes de pregrado de la Facultad de Administración de Empresas. Este concurso, que convoca a miles de estudiantes de universidades de más de 120 países, se constituye en una de las iniciativas más destacadas a nivel global para abordar los más grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, desde estudiantes y fundamentados en las premisas del emprendimiento. No está de más recordar que el Nobel de Paz, el profesor Mohamed Yunus, quien visitó hace pocas semanas nuestro campus, llamó al Hult Prize el Premio Nobel para Estudiantes. Nuestro camino como facultad en este concurso es de 5 años y nos deja hasta ahora como resultado más de 250 estudiantes participantes, varios de los cuales han llegado a siguientes etapas del concurso en varios países de la región, 80 propuestas evaluadas y 4 estudiantes que han tenido la experiencia de ser directores de campus como Alejandro. A ustedes, los estudiantes que presentan hoy sus ideas, sepan que este espacio y el proceso que hubo detrás de llegar hasta aquí, soportado en la metodología del programa Emprendimiento, les brinda la oportunidad invaluable de aportar al mundo desde sus planteamientos, a la vez que fortalecen sus competencias de comunicación y escucha, de ideación, de innovación, de planeación y otras relacionadas, todas cruciales para su desempeño profesional como administradores. Y a ustedes, los profesores y jurados que nos acompañan hoy, que han acogido a estos estudiantes a lo largo del camino, extiendo un inmenso agradecimiento por su pasión, su compromiso, por asegurar que los procesos y los resultados de la educación que reciben nuestros estudiantes los habilitan para participar en condiciones de equidad en procesos de formación y transformación de talla mundial como este que hoy nos convoca. Les deseo a todos una provechosa jornada. Gracias, doctora Liliana, y gracias por el apoyo que le ha dado a este programa de emprendimiento, a este concurso, y también le agradecemos aquí a la doctora Alba Martínez, que seguramente nos va a acompañar al cierre de la jornada. El apoyo viene de mucho atrás. Permiso. Bueno, como decía la doctora Liliana, pues llevamos ya, esta es la quinta participación de la universidad en este concurso Hult Prize,
es importante que ustedes, estudiantes, sepan que se han participado en finales en regionales, realmente, en diferentes países. Han ido a Lima, a Quito, han estado en Boston y en México, en Monterrey. Las sedes pues, se definen cada año en diferentes partes del mundo. La idea es pues, que obviamente las dos primeros puestos que clasifiquen acá hoy pues, van a ir a esas finales regionales. Ya después les avisaremos en dónde es la final regional. Si es la final regional, pasan, pues pasan a la final. La final que es en Londres. Y concursan por $1 millón. Muy buena pregunta. Las regionales van a ser en abril, marzo, abril del próximo año, y las finales es en junio, más o menos del siguiente año. ¿Listo? Entonces, deben ustedes interesarse, digamos, por ser los ganadores, porque efectivamente así no vayamos a la gran final. Lamentablemente aún no lo hemos logrado, esperamos que algunos de ustedes lo logren. Ese roce internacional, ese estar con otros grupos de otros países, escuchar jurados internacionales también, pues es muy importante, es algo que le llena a ustedes y es una experiencia de vida que seguramente más tarde se van a acordar de ella con un buen ánimo. Bueno, muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a la estudiante Alejandra Cabrera, que es la directora del campus Hult para la Universidad Externa de Colombia. Nos van a dirigir unas breves palabras y continuamos con la formación. Alejandra. Buenos días, jurados, profesores y estudiantes. Un día escuché que cada partícula en el mundo posee una propiedad diferente llamada momento magnético. Es decir, todos somos un pequeño imán con una dirección y un poder para influir en el mundo. El problema es que en la mayoría de los casos la dirección de cada uno es diferente, por lo que los potenciales se anulan entre sí y la suma de todo es representa nada. Es aquí cuando la labor de Hult junto con la universidad entran en juego, construir un objetivo en común, porque algo que se vuelve magnéticamente capaz de influir cuando sus componentes están alineados. Esta labor en la universidad lleva más de 4 años, en donde cientos de estudiantes de distintas promociones de la Facultad de Administración y Empresas se han unido para crear soluciones que escalen y causen un impacto en el mundo que nunca antes se han realizado frente a diferentes retos que incluyen tecnologías que son indispensables de cambio si queremos un mejor futuro. Por último, no importa que seamos diferentes siempre y cuando el objetivo nos una y a la vez deseemos un futuro mejor. Somos los agentes del movimiento social global que cambiará el mundo. Muchos éxitos son siempre. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Agradecemos todas sus palabras. A continuación, me permito presentar al curador calificador de este reto Hult para el día de hoy. Tenemos en primera instancia a Cata Largacha. Gracias, pero le gusta que le digan Cata. Entonces, para que lo tengan presente. Es consultor y líder de la empresa Hult para innovar. Ha emprendido diferentes ideas empresariales. Ha tenido éxito, ha tenido fracaso. Ha acompañado e invertido en emprendimiento, pero sobre todo ha formado emprendedores, empresas, jóvenes y niños. Trabajando en la creatividad, la innovación y el emprendimiento e incorpora la pasión, la educación. Hoy desde Hult para innovar busca darle herramientas a las escuelas para que puedan enfrentar los cambios, entendiendo que como seres humanos somos creativos, que con esto podemos proponer, poner en acción ideas e inspirar y promover los cambios que necesitamos para impactar a la sociedad. Es diseñador industrial con maestría en innovación, creatividad y emprendimiento de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, y maestría en liderazgo y gestión de centros educativos de la Universidad de la Bienvenida a Cataluña. Juan Carlos Álvarez es CEO de Adaptable Show, líder con 10 años de experiencia en iniciativas de tecnología, innovación y emprendimiento en entidades públicas, privadas y mixtas. Emprendedor, experto en prototipado, estrategia e innovación. Administrador de empresas, desarrollador de full stack y MBA del Pregrado. Juan Guillermo Pérez.
participación en el Development Consulting, 360 consultores en gestión humana, más de 25 años de trayectoria en dirección comercial, desarrollo de negocios internacionales y gerencia general en gerencia del Banco de Occidente, Organización Corona y Chaneme Comercial en Colombia y Estados Unidos. Representante comercial de Colombia en ProColombia, Japón, y director de la oficina de ProColombia en Reino Unido en la promoción de inversión extranjera, exportaciones y servicios. Actualmente es socio y director de 360 consultores, especialistas en gestión humana, desarrollo de negocios y estrategia corporativa. Y Juan Guillermo. Y Germán Contreras, máster en marketing de Monash University en Australia, maestría en Research de la Universidad de ESAM, Perú, también doctor de la Universidad ESAM, estudió su pregrado en Administración de Empresas de la Universidad Externa de Colombia. Además, ha cursado seminarios en estudio de grado de la Universidad de Harvard, diplomado en docente universitario del Conocimiento de Colombia y certificaciones en innovador gerencial, referencia gerencial y alrededor de juntas directivas y empresas en el sector público y privado. Actualmente es director del Centro de Estudios de Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externa de Colombia. Y agradecemos a todos los integrantes del programa por su presencia en esta evento. Bien, hoy los 13 grupos participan en las primeras eliminatorias del concurso por Price Internacional, estudiantes de pregrado de materia de taller de emprendimiento, de séptimo trimestre. A continuación, para explicarles la metodología para el desarrollo de esta jornada y la manera en que se seleccionará y el que vaya el segundo lugar, el segundo ganador de la jornada, y que son los que asistirán a las finales regulares. Entonces, primero, cada grupo de emprendedores tendrá 5 minutos para realizar la presentación en inglés de la idea de negocio. Cabe aclarar que el concurso Full Price para este año cambió a 4 minutos, pero pues vamos a darles hoy los 5 minutos. Los 2 equipos que clasifiquen a la final y pasen a las regionales tendrán que ajustar su presentación a 4 minutos. Antes les daban 6 minutos, incluso hoy les han recortado el tiempo a 4 minutos. Segundo, las ideas de negocio se evalúan bajo 12 criterios, que ya se los leeré en un momento, cuáles son esos criterios de evaluación. Cada criterio tiene una calificación de 1 a 5, siendo 1 obviamente la menor nota y 5 la máxima nota. El programa evaluador tendrá 4 minutos, es decir, cada jugador tiene 1 minuto para hacer retroalimentación. Esto por temas de tiempo, la recomendación tanto para los estudiantes. A los 5 minutos le tomarán la alarma y hasta ahí quedará su tiempo, no hay tiempo para hacer o para terminar la presentación. Y el programa calificado también, cada uno un minuto para dar sus apreciaciones, más en tema de retroalimentación que el tema de preguntas. Yo pregunto aquí una retroalimentación acerca del tema de los diferentes proyectos. Y además, pues tendrán un tiempo adicional para registrar la evaluación que tienen ustedes que hacer. Mi consejo en esta parte es que nosotros ustedes vayan planificando para optimizar el tiempo. Sin embargo, vamos a esperar a que los 4 jurados terminen su planificación. Y cabe aclarar aquí que dentro de los 13 grupos, hay 3 que no están dentro del reto Hult Price. ¿Listo? O sea, 10 van al reto Hult Price y 3 no están en el reto Hult Price. ¿Listo? Entonces, si John, ¿me recuerdas cuáles son los nombres? Y Andrés. We are, Metacademy y Family. Y Han. We are, Metacademy y Henry son los que no están bien dentro del reto Hult Price. ¿Listo? Entonces, eso que implica que ustedes que ustedes no tendrían que calificar para poder estar bien este calificación. Pero como esta es la presentación final del taller de emprendimiento, pues están todos aquí presentes por esa razón. Muy bien, bien, las 13 presentaciones se van a ir en 3 grupos. Dentro de esos 3 grupos vamos a hacer unos espacios que tienen bastantes, pequeños son pequeños, 5 minutos en un caso y 10 minutos en el segundo caso. Las recomendaciones, obviamente, que salen, estiran un poco las piernas, hacen ratito, pero regresan rápidamente porque los tiempos, como les digo, están medios para que acabemos en el tiempo establecido. Los docentes de taller de emprendimiento hablarán con una política de Emprendimiento, es decir, van a tener evaluación por parte del jurado, pero también van a tener evaluación por parte de los docentes. Al final lo que hacemos es consolidar estas evaluaciones para determinar
quiénes son los ganadores. Los estudiantes participantes participarán en un proceso de co-creación emitiendo un concepto de prueba de mercado de cada proyecto que se presente, menos el de su grupo. Entonces, los estudiantes han recibido un formulario para evaluar. Ustedes evalúan a los demás, ¿cierto? No evalúan su propio proyecto, sino el de los demás. Una pequeña evaluación que no demora nada en hacerlo. Esto es más o menos algo así como compro o no compro de ese proyecto que ustedes están evaluando. Y esto pues lo hemos incluido porque es importante. Esto es un poco como el ejercicio de coworking que hacemos dentro de la sesión en todo el semestre, donde ustedes muestran sus proyectos con sus compañeros y reciben retroalimentación a partir de ello. En el intermedio del primer grupo se hará un proceso de seguimiento, ya lo había dicho, se recomienda retomar el auditorio, retornar en el tiempo dispuesto para no generar retrasos en la agenda. Pedimos el favor a todos los asistentes permanecer en la sala de pitch durante las presentaciones y evitar interrupciones y distracciones por movimientos inesperados para quienes realizan la presentación. De igual manera, colocar sus celulares en modo silencio. Si requieren salir, hacerlo en los recesos. A los estudiantes se les recomienda estar toda la jornada. Al final, después de la entrega de certificados y premios para quien obtenga el primer lugar seleccionado por el jurado de la obra, será entregado por sus docentes la nota de la presentación. Los trofeos, una medalla que le vamos a dar al primer lugar, se le entregará también en ese momento. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por parte del jurado, por parte de los estudiantes. La conexión con los objetivos de desarrollo sostenible se mantiene. Sí. Los criterios, Está dentro del formulario. Seguimos con los 4 pilares. Objetivos de desarrollo sostenible, industria 4.0, economía circular e innovación. 4 pilares importantes. Muy bien. Ustedes ya recibieron, parece el orden de presentación de cada uno de sus diferentes grupos o en sus celulares. Entonces, pues, vamos a dar inicio a esas presentaciones. Aprovechemos que hemos ganado tiempo y podemos iniciar. Entonces vamos a iniciar con Easy 5. Ahora, el profesor John Chinchilla va a estar a cargo del tiempo. Y cuando le falte 1 minuto, él va a levantar la mano. ¿Listo? Entonces, esa es la señal de que les queda 1 minuto. A ver. Los criterios hoy se nos evalúan Twitch, idea, equipo, el banco. Sí, ya se los voy a dar. Un segundo. Pero este pitch se divide en 3. Sí, prácticamente todos, porque cada uno se divide en las variables que nos mencionaron. Sí. Pero solamente eso la de qualifiers. Muy bien. Entonces son 12 criterios. Dentro de esos criterios que mencionaba Juan Carlos, tenemos 12 criterios. ¿Cuáles son esos 12 criterios? Va a tener en cuenta que el jurado, que es cuando entras en la evaluación. Estoy aquí entrando en la evaluación del jurado. 1 es balance, el pitch cubre los. Vamos a matar el tiempo. Balance. El pitch cubre los elementos necesarios, su problema y solución, ajuste de producto, mercado, modelo de negocio, práctica final, equipo y solicitud de financiación. Siguiente es competir el primer equipo, una alta calidad y un tono atractivo dentro del tiempo permitido utilizando la evaluación u otras técnicas efectivas. El siguiente es interactive. El equipo manejó las preguntas y respuestas con confianza y éxito. Aquí no van a haber preguntas. Eso pues es importante que lo tengamos en cuenta. Pero pues un poco de ver cómo es la presentación aquí, la seguridad que tiene frente al público, etcétera, como ejemplo. Segundo, el siguiente criterio, alignment. El negocio propuesto es una empresa social. La idea está alineada con el reto 2023, o sea, que hemos hablado, el jurado va a hablar, y efectivamente están cumpliendo con el reto que dice que debemos afectar la cadena de valor de la moda en algunos de esos aspectos, cualquiera de ellos, y impactamos
benéficamente a esa cadena, pero también al planeta. Relevant, la idea aborda un problema claro, identifica la que se está afectada por él y ofrece una solución factible. Disruptive, la idea ofrece una innovación del producto, moverse de negocio, cadena de valor, que genere un cambio transformador. Entonces, recuerden las innovaciones, que les encontramos que serán efectivas. Siguiente criterio, comité, el equipo está comprometido con su empresa y es capaz de dar vida a su idea. Tienen roles claramente definidos y responsabilidades. Siguiente, diverse. El equipo tiene un conjunto diverso de antecedentes y conjuntos de habilidades. Siguiente, credible. El equipo tiene la experiencia para hacerlo. Se ha rodeado del equipo de asesores adecuados. Y siguiente, SDG Alignment, el equipo se dirige a uno o más de los objetivos de desarrollo sostenible o de las Naciones Unidas. ¿Puede el negocio crear un impacto significativo en la cadena de valor de la moda global y industrial para el 2030? Impacto oriented, el negocio está diseñado para crear un impacto incremental en cada etapa de ingresos. Y measurable, proporciona el equipo un marco claro de indicadores clave de rendimiento, KPI para medir y presentar su impacto. Esos son los criterios que se van a evaluar. Claro, dentro del marco general que estaba enunciando Juan. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, iniciamos con Easy 5. Good morning, ladies and gentlemen. We are Easy 5. And our team is composed by Felipe Lave, Chief Financial Officer, and Sara Castilla, Marketing Director, whom with the support of EX Coding and a development company, make it possible for Easy 5 to exist. And today we're to tell you about the story of Joanna Pedraza. She's an entrepreneur who created and owns DK Colombia, a company with 9 years of experience in the manufacturing of different garments, from jackets to underwear, bed clothes, and children's clothes. But despite the experience and quality of DK Colombia, Joanna has not been able to expand her company's business, and DK Colombia has not grown as expected. The causes of this obstacle in the growth of DK Colombia are mainly the scarce financial education, which has led to the inability to access to financing by meeting the requirements of the banks, as well as the correct payment of debts and management of the investments. However, this is not just the story of Joanna, it's a story of 1,080 SMEs that make up most of the textile sector in Colombia and that face irregular hardships as Joanna. Furthermore, 90% of Colombia's companies are SMEs, produce 30% of the GDP, and employ 65% of the national labor force. Unfortunately, 50% of the SMEs in Colombia go bankruptcy on the first year, and only 20% survive the third year. The main cause for this high mortality is that 62% of the SMEs do not have access to financing, and this is key for the growth and development of their companies, and as well, the limited financial education that leads to taking decisions based on personal knowledge or value qualified personnel. So what is our solution? So we propose to create a platform, first of all, that is related to 3 options that can be chosen by the company. The first one is financing, investment, and debt payment. It means that the company give us the financial statement and we create a customized plan for each company. So how are we gonna do that? So this is like the step-by-step that we're gonna take. The first one is we're gonna collect the data. We're gonna collect the data, and after that, the company, it means the financial statement. So after that, the company should accept the policies of disclosure. And after that, they will attach the financial statement, all the information, their financial statements. So we can create a customized plan. It means it goes through the data analytics, where we're gonna create a customized plan for each company and each need that they might need.
After that, the financial is created. We have a after sales service, and it could be basic, intermediate, and advanced. So what the company are gonna get with our membership plans? First of all, we're gonna have 3 plans. The first one is the beginner, and beginner, it implies that the company will receive diagnosis of financial situation, financial indicators, areas of improvement, and it would cost 3,003 for 3 months. And after that, the intermediate plan, it will include all the beginner plan includes, and it would add action plans, pre-financial improvement proposal, and it would cost 500,000 semester. And the advanced plan is more complete, and it would have like a personal consultant for each company, and it would include, of course, all the other plans included. And after that, it will include accompaniment of the implementation of action plans, monthly company visits, and it would cost 1,500,000 annually. This is like the prototype that we are proposing. It's just an idea. This is the part with the company accept the disclosure policies. They include the financial statement. So let's create together a country with more competitive SMEs with a steady growth through time. Espérate. Pues, eso es una pregunta que se enfoca en la financiera de las empresas. Lo que yo agregaría al pitch, entiendo que el tiempo, ¿cuánto tiempo le sobró? El tiempo es muy corto, pero sería bueno ver en el pitch cómo pretenden atender ese mercado, ese tamaño de mercado que ustedes lo escucharon. Como de 2 millones de empresas. Decir cuántas de esas son textiles. Importante. Yo no lo vi, no sé si lo decían. Y de esas que son textiles, ¿cómo pretenden llegarles y en qué periodo de tiempo? ¿Cómo van a atacar ese segmento que ustedes están tenidos? Le metería más tecnología, hablar más de tecnología. No sé, pues, de nuevo, sé que el tiempo no es mucho, pero también hablar de cómo van a usar la tecnología para llegar a las empresas y hacer esto más sencillo y puedan impactar a más empresas. Porque pues, es un servicio que se le va a dar a muchas empresas, entonces hay que hablar de cómo la tecnología les va a ayudar a dar ese servicio a las empresas. Yo creo que coincido en ¿por qué? Porque muchos pitch lo enfocaron en la problemática, que es importante, sí, pero que se puede hacer de forma más puntual, más corta, para poderse dedicar más a la solución. Se entiende el ciclo de la solución, pero a mí me queda la duda de y después en el backend qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, y un poco vi que hay como gracias al apoyo de esta empresa de tecnología, entonces estoy pensando que tiene que ver algo como con Big Data y como que esos estados financieros entran y de pronto tienen un sistema detrás que les ayuda a hacer esos análisis de forma eficiente, ¿sí? Que no sea una persona enfrente del estado financiero tratando de deducirlo, pero eso lo deduzco, ¿sí? Eso como que empiezo a suponerlo y no me es claro del pitch. Esto existe y esto es lo que hay. Entonces un poco se pierde como esa innovación del producto que tienen, se pierde en el pitch, empiezo a suponerlo como que no lo dijeron, dedicaron tanto tiempo al problema. Se me hace súper chévere el mercado y cómo vieron ese mercado y vieron esta oportunidad, porque efectivamente es una gran necesidad. Y de pronto me hizo falta un poquito los ODS, ¿cierto? ¿Y dónde quedan los ODS en el proceso? Si estamos viviendo un Hult price que obviamente está mirando el enfoque de la moda,
pues ahí hay mucho por hacer en términos de ODS de acá en el tiempo. Gracias, Carlos. Juan Guillermo. Yo lo entendí como una especie de apoyo en el entorno financiero, algo así. Creo que la idea es muy buena. Yo inclusive los invitaría a que sean un poquito más ambiciosos. Por ejemplo, que el servicio no sea solamente apoyar a las empresas en temas financieros, ayudándolos a acceder al crédito, ayudándolos a preparar un impuesto para obtener financiación, sino inclusive ofrecer el manejo de sus finanzas. Yo creo que un servicio sea manejar las finanzas. Esto es un dolor de cabeza para las empresas pequeñas. El solo hecho de tener un contador, eso es un dolor de cabeza para los gerentes y para los líderes de los negocios pequeños. Entonces, tercerizar toda la gestión financiera, tercerizarla completa, no la microactividad, no hablando de las finanzas. Entonces, es salir a buscar inversionistas en el exterior, es negociar con los bancos, es la gestión financiera pura. Si hay excedentes de utilidades donde invertirlos, hacer una gestión financiera pura como lo haría un gerente financiero de una compañía grande, que obviamente una compañía pequeña no lo puede tener de ese nivel. Es hacer eso. Es un nivel todavía más aspiracional en la propuesta de ustedes, pero que tendría muy atractivo para las compañías. Esa sería mi punto. Gracias, Diego. Hermano. Sí, bueno, inicialmente en los principios creo que al hacer el análisis de la problemática le crearon un problema súper importante que hace parte de la cadena de valor de esta industria, sobre todo en esas familias como ese capital semilla que necesitan para sobrevivir, sobre todo en nuestros primeros años, que es como el vaina de la muerte. Creo que ahí puede, digamos, la idea es muy interesante desde ese punto de vista. Estuve mirando dónde está dentro de la cadena de valor, que ya está dentro del manufacturing, y dentro de los OBS tal vez puede salir de pronto la industria, innovation and infrastructure. Entonces, digamos que ahí podría estar. Entonces, partiendo de allí, sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. El tema operativo hay que desarrollarlo muchísimo más. Ahí se pueden aparecer conceptos como crowdfunding, cooperativismo, cómo apalancarse entre ellos y con aliados estratégicos. Esta parte de la cadena de valor, además, porque me imagino que eso son muchísimos actores allí. Creo que siempre le trata más de desarrollo cómo le trata de apalancar estos conceptos. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias, chicos. Vamos con Padilla Jacket. Pero la calificación mecánica. Sí, claro. Ustedes me avisan cuando estén. Dale. Tengo esta. Esta no. Sí, ustedes son Angie Bolívar, ¿cierto? Listo. Listo. ¿Tienes el control? Sí, mira. Yo sí tengo el control. ¿Cómo le pasa con esto? Sí. Deben saberlo también. Cuando el jurado me diga, listo. Natalia Torres, okay, did you know that for the next 2 years, people health is going to
to be affected by climate change in Colombia that generate thermal stress due to exposure to very high report temperatures that has been affected by global warming. And Bogota, due to its geographic location, has a bimodal rainfall regime. There are two rain seasons interpreted by two dry seasons per year. As consequence of global warming, the climate is modified, generating positive or negative effects in the city. 40% of our companies discover wind raising due to climate change. Also in Bogota, due to extreme climate variation, the environment, because conducive to the increase and transmission to respiratory infections such as flu, bronchitis, influenza, and most useful pneumonia. That's why we bring a bio jacket. A jacket that regulates temperatures designed for people between 20 and 60 years, with high purchasing power who care about their health, comfort, and style. It is made with organic cotton and bodo and eco-pet fabric with bodo with recycled bottle and microfinance. This is our prototype. Incorporate microfinance that absorb solar and artificial energy, allowing for prepared functioning for temperature change. You can manage the temperature of jacket through built-in command and by app. You can be high, low, and corporal temperature. For the part, it's important the impact of the material. In the organic cotton, you use 91% of water, and when you produce the eco-pet fabric, reduce the energy in 90% and reduce CO2 emission in 72%. In our suppliers, we found Lafayette. It's a Colombian company that commercialize eco-pet fabric. 2 meters will be used for a value that $16. Suppliers of microtunnels Petronica, 13 units for a value of $40, and half of cotton a value at $26. And manufacturing costs will be approximately $105. Okay, how are going to offer? Okay, we will have a store located in north the Bogota. The customer will have the experience, learn the process, impact, and the correct use of jacket, and sends online sales, and will sell through app, social networks, and website. Our team consists is electrical engineer, financial expert, clean energy expert, fashion designers, and sales and marketing. Thank you. Gracias, Tata.
En primer lugar, felicitaciones, porque pues se animaron a hacerlo y sé que no es fácil cuando de pronto no es el idioma de uno, pero la verdad es un gran reto y pues lograron hacer todo el pitch, lo cual es excelente. Me encanta que se han enfocado en detalles como listo, no sabemos muy bien nuestro pitch, entonces sacamos las tarjetitas y pongamos el Conference Price. Todos esos detalles son visibles y eso ayuda mucho al pitch que están haciendo. La idea se me hace genial. Creo que lo que más ruido me generó fue el precio, el costo de manufactura de la chaqueta, porque digo, pues, $110, y además con el dólar de hoy en día sí, es un poco costoso, ¿sí? Porque ya cuánto la van a vender, dónde va a estar el margen de la chaqueta. Entonces yo creo que toca hacer un muy buen trabajo en realmente costear ese producto porque pues, llama la atención el costo. Y les propongo es como tratar de buscar empresas con las que puedan hacer alianzas como en el equipo anterior. Digamos, hay una empresa colombiana que hace un chaquetas que es súper chévere, que se llama Termo. Entonces tengan ese tipo de empresas. Gracias, Juan Guillermo. Creo que hay que explotar un poco más en la presentación, el atributo ese del botón, y esa forma, pues, la forma como se puede regular la temperatura. Que para mí ese es el gran diferenciador del producto. Ahora, ¿cómo hacer para que las personas no sintamos que desde andar con la etiqueta que tiene un panel y unas cosas y botones y un segmento de raro, pero todo es también cuestión de marketing y cómo se presenta. El precio, sí, el precio alto suena a un inhibidor, pero también puede ser precisamente parte del atributo del producto y es el hecho de que es tan sofisticado, es tan especializado, porque obviamente hay trabajos en la segmentación. Yo inclusive pensaría en que, a ver, el segmento alto en Colombia es demasiado pequeño. Demasiado pequeño. La gente que le va a meter 400, 800, 900 mil pesos a una chaqueta de estas, creo que es muy poquito. Entonces, pensar en mercados exteriores primero y incluirlo en la propuesta. Segundo, mercado institucional. Esas personas, por ejemplo, que trabajan en el exterior, que trabajan afuera, en climas, en inviernos, digamos, en fríos extremos. Eso me parece genial para ese tipo de policías, personas que están haciendo mantenimiento en carreteras, en infraestructura, etc. Mirar el tema institucional. Gracias, Fernando. Sí, primero, gracias también por el esfuerzo, la dedicación, y se notó pues que se generaron los dos para poder comunicarse lo mejor posible, se notaba que estaban haciendo un esfuerzo grandísimo y que lo intentaron y pusieron todo de sí. Me queda un poco sobre el impacto lo veo un poco desde el punto de vista comercial, un negocio comercial viable. Me queda un poco, me falta un poco más de información para mirar cómo sería ese gran impacto de la cadena de valor de la sostenibilidad y el tema social. ¿Sí? Simplemente alimentarlo mejor, seguramente se encantan los elementos cuantitativos y cualitativos para hacer esas presentaciones. Gracias, Juan Carlos. Sí, coincido ahí con que hay que conectarlo bien con cuál sería cuál sería, quiénes serían los compradores, porque ustedes empezaron hablando de un problema de salud, entonces después hay que decir cuál es el mercado al que ustedes van a atender, porque pues, ese problema de salud puede tener muchos segmentos que no necesariamente van a comprar la chica. Lo otro que les sugeriría es que para el prototipado y la financiación del prototipado, usan plataformas como Indigo o Kickstarter, donde pueden poner el producto y personas les van aportando y les van donando a cambio de algún reconocimiento. Y ahí pueden ir financiando ese primer prototipo. Me parecería chévere. Es un producto que clasifica mucho para ese tipo de plataformas. Ahora, hay que ver cómo está la competencia, qué tan nuevo es esto
qué tan innovador sería para este tipo de plataformas, porque esas plataformas lo que financian son productos que realmente sean innovadores y realmente conecten con la gente que está ahí. Muchas gracias, niñas. Sí, más del cuadro. Luego me avisa cuando esté listo. Listo. No. Ya. ¿Listos todos? Es que no cambia. Listo, chicos. Hello, everyone. We are Marine Water Theater. Did you know that plants in a closed space can reduce blood pressure by 4%? Also, by the year 2020, there was a 35% increase by purchase of plants and flowers as a result of the pandemic. This information is according to an informal style. A trend people want to have urban agriculture in their own homes because it's a way to have different plants and harmonize the place. In addition, some of really benefits to have natural plants our home. In this case, prevent there with the stress levels. They help to breathe better. And in the workspace, increase the productivity and creativity. And finally, they keep us a company. She is this 31-year-old woman. She likes buying plants to air quality in her home. In addition, she feels a great love and responsibility for the care of her plants. However, she has a very little time, and a few months ago, she let one of her plants die for not knowing how to take it. So how do you die? So here is the theme of our smartphone, okay? We have 4 essential atoms. So, the first that we have is very self-warning system. Yeah, sure, in the market we can find some smartphones that they have an aquarium bomb, which are all the time taking the water and filtrating the system of the water. So this is the thing that makes us different, the second step, the filtration of the air. What we do is that we take all the air that is outside the system of the plant, and we take this air and make it water, which filtering all this like this self-watering system and making it air to water and make the other time it breaks the plant. It's a smart phone made of coconut fiber, geotextiles, recycling textiles, and recycling plastic coats. The benefits of geotextiles include stimulation the plant's roots and gels and the fabric along the roots to breathe better, and withstands with force without breaking, and they are reusable and accompany you for many years. On the other hand, the other benefits using geotextiles include the reduce the cost, environment protect, minimize of the consumption of natural resources, and reduce the textile waste. This is a prototype of the app. In this app, you can monitor the light conditions of your plants. First, you download the app Marine Water and register with your information. And you can choose the categories, some requirements and care tips for your plants.
So learn with us the best car tips for your plants. This is our key advisors are Evelyn CEO, Sebastián CEO, Juliana CFO, Camila CFO, and other advisors software developer, programming, industrial engineer, materials engineer, and agronomist. But why just us? Our compare with 4 direct competitors using the following attributes: sales monitoring system, ambient air filtration, use of geotextiles, sensor app, and care instructions. Modern water complies with all attributes indicated, differentiating itself with the market due to the using ambient air filtration and use of geotextiles. So because of our smart pod, yeah, well, the number for smart pod is $100,000 by the premium price passes, but we want to do is to sell the price is 125,000 pesos. So the condition that we have is that we have to expansion and make expansion in countries that are similar to us, to Peru, to Ecuador, to Mexico, to Chile, and then in 2027 make it in United States of America. Yeah. La idea es muy interesante y efectivamente cada vez más las personas que no solamente plantas ornamentales decorativas, sino plantas medicinales o aromáticas dentro de su casa. Entonces todo esto es como el tema de las mascotas, ¿no? Cada vez más mascotas viven con nosotros y por lo tanto es un negocio en total desarrollo y explosión. Ahora, el cómo van a hacer eso, que la materia tenga el device igual para leer todo lo que va a leer dentro de la materia, todavía no lo creo tanto. Eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo, porque es casi que permitirle a alguien que le entregue el cuidado de su interior a una aplicación. La mayoría de las personas compran una planta y se la llevan para la casa que es un adorno. Yo hago bonsai, conozco ese mundo relativamente bien, y la mayoría de las personas se llevan un bonsai para la casa de adorno, no funciona así, es un ser vivo. Entonces a veces hay ciertas especies que necesitan ciertas condiciones, etcétera. Entonces la materia, cómo va a leer cuál es la especie que está ahí sembrada, eso hay que contárselo de él, porque es un producto con un atributo muy interesante, pero yo creo que necesita un poquito más de explicación de cómo es que va a hacer lo que va a hacer. Entonces, porque si esa es la promesa, hay que ser claros en cómo es que se lo vamos a entregar, cómo le vamos a entregar esa promesa. Ese sería el único punto. El precio también, pues, sí, esto es para un segmento definido, pero que no tampoco está tan escandaloso. Así que, pues, muy bien, adelante. Gracias, Germán. Sí, digamos que pues, la idea me parece interesante, coger la humedad del medio ambiente, ¿cierto? Y hace que la aparato captura y hace que desarrolle la planta. Sí, exacto. La idea me parece interesante. Y pues estaba tratando de mirar dentro de los ODS. No lo veo mucho, de pronto veo que es como un nuevo uso para los textiles que se podría implementar en otra categoría, que es el cuidado de las plantas. Eso me pareció también interesante. ¿Sí? Sin embargo, no veo el impacto ¿sí? de toda la cadena de valor en alguna parte de manera significativa en la cadena de valor de los textiles y de la ropa. ¿Sí? Como en general, pues, nuevas canales de distribución, nuevos modelos de marketing, sí, lo de valor, el recurso del consumo, sí, falta más desarrollo. Conectarlo más con lo que Hult Price está buscando, ¿sí? Que se note el impacto significativo. Pero la idea es buena. Sí, a mí me quedó esa duda de cómo se conecta esto con la industria de la administración. Pues, sé que eso es un adorno para la casa, no sé si ahí es donde está la conexión. Lo otro es
Lo otro es el precio, no entendí si el precio es un solo pago o es un pago mensual de tener ese servicio de la aplicación, o si no entendí bien eso. Me parece muy bueno, muy cool el atributo que captura aire y con eso hidrata la planta. Hay que ver eso para qué plantas funcionan, poner un ejemplo o poner cuáles son las típicas plantas para las que sí sería suficiente esa hidratación que captura en el aire, y por ende no hay que estar echando agua. Y también pondría esto, también les sugeriría que piensen si en Kickstarter o en Indiegogo podrían poner ese proyecto para que obtengan financiación, porque también es un proyecto que clasifica para este tipo de plataforma. Porque la googleen, la busquen con... Gracias. Yo me volví geek de las plantas en pandemia y creo que hay una cosa de la que hablaron que deberían potenciar aún más, y es todo este tema de la salud mental que hoy en día está tan en boom, ¿cierto? Efectivamente, el tener plantas como que tiene una cantidad de atributos, beneficios que sí los contaron, pero que a la hora de ya ver la propuesta de la matera y dónde quedó todo esto, ¿cierto? Pues la puedo tener en cualquier matera. Y pues sí, se me mueren, pero también eso es el aprendizaje que uno tiene de cuidar plantas, ¿no? Yo antes se me morían todas las orquídeas y ahora mi esposo me dice, por favor, ni una sola orquídea más porque ya está todo lleno de orquídeas. Y porque me encanta, ¿bien? Entonces, ¿cómo pueden realmente potencializar este tema de salud mental? Porque cuando muestran la gráfica con la competencia, veo que sí, tienen 2 filitos que la competencia no, pero en nada la competencia puede llegar y hacer lo mismo, y como que ¿dónde quedan ustedes? Y sí, como que todavía no entiendo ni me queda claro cómo se pegan bien al red de Hult, para realmente tenerlo evidente. O hay un tema de un material en la matera que pues sí, es claro, pero cómo pueden en el pitch mostrarlo aún más para que realmente se haga esa conexión, uno como hay, y como para conectarnos, entonces pongamos el material de Listo, muchas gracias. Gracias, chicos. Cypress. ¿Listos? Vamos. Good morning, ladies and gentlemen. How many of us have lost our hair? We found out that 40% of women between 25 and 34 years suffer from this condition. These people represent almost 1.6 million women, but it's important to consider the principal causes of this problem. Mainly, we have the reduce of the collagen production. Secondly, we have that women have an inadequate brushing routine, and currently there is low growth stimulation. It's important to mention that nowadays the solution of this is the consumption of collagen pills, but there are multiple studies that demonstrate that once the pill is inside the body, this is reduced and it stops being collagen. We found that between 200,000 and 500,000 tons of microplastic from textile enter the global marine environment each year, and that the production of paper shoes in 2021 was 20 million, where less than 5% is recycled. Given this, Cypress will use the rubber from the soles of the shoes in order to contribute to the disposal phase of the sharing value of the fashion industry and to incorporate this material in the economy. That's why we have created Cypress, a hairbrush made with plastic and rubber recycled with bamboo bristles, considering the benefit that it brings to the hair, taking into account that it helps accelerate hair growth and prevent hair breakage when brushing. And the bristles also have 10% reduced. The hairbrush also has different technologies. They
20,000 visitors per year in order to contribute to millions of carbon. And also, in order to contribute to the reduction of the energy consumption, and the hairbrush has a solar panel to charge, and this hairbrush is connected to another. But what makes like different? Well, since the sensor, this hairbrush is capable of making a diagnosis of the hair condition in terms of elasticity, porosity, and resistance and viscous condition. And it also gives a gentle vibration that helps to stimulate hair growth. Complementing the benefits, the functions of the hairbrush in the app are showing the results of diagnosis, and based on that, the app generates personalized recommendations and routines to every user with the vibration control and the service monitoring of the condition. Cypress is for women like Anna, who has 25 years old, cares about her appearance, suffers from hair loss, has brittle, thin and dry hair, brushes her hair incorrectly, and spends a lot of money on hair products. In terms of our financial and growth metrics, we expect that the cost of the production of our products is around 88,850. This considers the principal material for the production of the hairbrush. And in growth metrics, we consider developing a multilingual app, also having our own hair products, having our own demands, and in this way creating our own ecosystem of beauty. We expect to have an expansion to the South and North America. Finally, we are a team of women who seek to restore women's confidence and self-esteem, formed by Maria Paula Gil, who is the financial manager, the regional vice, the CEO, and I, Carolina Ruela, the marketing manager. Also, we have some advisors like Carolina Martinez, dermatologist, hair bias, an expert in transformation of recycling materials, Inés Duarte, an industrial designer, and finally, Joaquin Munoz, our web developer. So if you want to reveal your confidence, you can do that. Gracias, Germán. Bueno, también, digamos que había pensado digamos, en el cepillo, ¿sí? Para el cabello, pues, es algo también interesante. Y lo que pasa es que no lo veo, el tema de grandes es un accesorio, algo. Me pareció interesante, me pareció que la estrategia de comunicación es clara. Sin embargo, no lo veo mucho dentro de la cadena de valor del fashion, aunque no había impacto significativo en la cadena de valor. Parece un accesorio que lo conecte pues, con una aplicación. La conexión con las aplicaciones, pues hay que pensarlo pues, también cómo eso impacta en tema social. Me parece innovador. No conozco si ya hay algo así en el mercado, sería bueno que lo incluyeran en la presentación comparándolo con algo similar que ya hay en el mercado y cuánto cuesta una solución. Desconocía ese problema, pensé que el problema era más que todo de los hombres, desconocía la idea también de las mujeres, me parece interesante que le apunten a eso. Y ahí pues ya el reto es hacerlo realidad. Que con un cepillo se pueda determinar cuál es el estado del cabello de una mujer y le diga con esos atributos que ustedes mencionaron. Es un reto bastante grande, pero me parece innovador. No desconozco si ya está en el mercado, pero Gracias, Cata. Pues a mí se me parece efectivamente bastante, y más después de los embarazos, porque todos los cambios hormonales son los que afectan la caída del pelo principalmente. Pero además me recuerdo de un lugar que había que uno podía ir y le hacían como con un escáner un testeo del pelo y eso sacaba una cantidad de información para poder hacer el cuidado efectivo. Entonces yo sí conozco la tecnología
Y creo que, pues obviamente esta vaina me acuerdo que era algo como muy grande, ¿no? Fue hace unos años, pero uno sí podría conectar eso y tratar de minimizarlo a un cepillo. Yo sería compradora del cepillo, a ver si por fin logro resolver el problema. Yo creo que efectivamente a mí también me genera ruido el, bueno, y la única forma en la que se está pegando al reto es porque estamos usando los zapatos, estamos haciendo los cepillos por medio de zapatos. Y además me causa un poco de risa como, bueno, me voy a peinar con la suela del zapato. Sí, ¿cómo voy a hacer para que eso que pues ha caminado por pisos sucios y todo, pues vuelva a mi mano y además a peinar mi pelo, ¿cierto? ¿Cómo van a conectar bien este tema del reto de Hult? Creo que es un producto que tiene claro un problema, claro cómo lo va a solucionar, pero si lo estamos presentando a Hult Price, cómo realmente generamos esa conexión. Y de pronto en el pitch lo que trataría de hacer es ser más suave en cómo presento el problema del tema del pelo y después del tema de las suelas, porque ya empezaron a hablar de los zapatos y estaba yo perdida que tiene que ver los zapatos con el proyecto. Sí, además la cifra de los zapatos creo que hay que revisarla. Pero de acuerdo. El hecho de que el producto sea confeccionado con material reciclable, pero chévere, bonito, pero es muy rápido, va a dejar de ser eso ya no va a ser, eso no va a ser un tributo diferenciado muy pronto, muy rápido, es como el tema de los orgánicos. Ya el precio de los orgánicos, de los alimentos orgánicos en Europa vale lo mismo que los demás, entonces la gente escoge el orgánico que hace mejor. Entonces, porque no hay ninguna evidencia, aquí voy al siguiente punto, no hay ninguna evidencia que un alimento orgánico sea más saludable que uno no orgánico. Y aquí voy a un tema que me parece muy delicado, y es la promesa. Vuelvo con el tema de la promesa. Esa facilidad con la que le damos una promesa al mercado. Y eso lo vemos todos los días. Cuando nos están vendiendo cosas, nos están diciendo que estamos comprando X y atributos y realmente no lo son. Y las entidades de control no tienen ni tiempo, ni energía, o ganas para asegurarse de que realmente lo que nos están vendiendo cumple con lo que prometen. Ese control lo tenemos que hacer los consumidores. Y ustedes están haciendo una promesa con un cepillo que le va no solamente supuestamente a entregar información al usuario, a la usuaria, a la mujer. Es muy buen punto eso de irse al mercado femenino, específicamente un problema que hasta muy poco era solamente de los hombres. Y obviamente preocupa mucho más a las mujeres y además van a gastar mucho más que lo que gastamos los hombres en la caída del pelo, que muchos que inclusive ni le metemos un peso a eso. Pero ¿por qué vinieron a mí? La promesa. ¿Por qué vinieron a mí? No, a mí. No te voy a preocupar de la postura, pero el caso de la mujer es muy específico, es casi como el tema de las canas. ¿Cierto? Los hombres las canas no los estorban, para las mujeres sí, las culturales también. Ahora, la caída del cabello del pelo en las mujeres, perfecto, están yendo al punto, un mercado, un segmento muy claro, pero ojo con la promesa, porque eso de que un cepillo le va a evitar que se le caiga el pelo, eso hay que saberlo, demostrar, saberlo, porque si no lo que van a hacer es de esas cosas que se venden, un chispazo simplemente de un buen marketing, y la gente lo compra una vez y no más, y lo compra una vez y se acabó, porque el consumidor no es tan tonto como creemos. El consumidor, después de que se dé cuenta que no, el cepillo no le sirve para nada, no lo va a volver a comprar, no va a salir mal, a hablar mal, ni va a hacer un reclamo, ni va a pedir la plata de la devuelva, pero simplemente el producto tiene un ciclo de vida muy corto. Bien, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos el primer grupo. Vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Como nos ha rendido el tiempo, creo que podemos subir el tiempo de los jurados a 1 minuto y medio para que puedan ampliar sus comentarios. ¿Listo? 10 minutos, regresamos en punto, por favor.
Vamos. Okay, hello, we are Emprendimiento, and the people who are gonna make this happen are Mariana Reyes, Daniela Ramirez, and me. Did you know the fashion industry is currently in the second position of the most flooding industries worldwide? Did you know vendors had a growth of more than 63% over the past year, representing Ecuador and Colombia of the leading countries in investment in Latin America? So 92 million of tons clothing are getting in a year. Also, the textile production emits to equivalents of 1.2 billion tons of carbon dioxide. So also the 85% to 75% of clothing is growing ends of the west of Dawn. And just in Colombia, 100,000 of clothing ends of the trash without a second opportunity. Okay, we have many vendors, many options, many information, but a little organization. And a little visibility of the vendors, national vendors. There is not a really circular process of textile waste, and it's useful life. Emprendimiento wants to reduce waste by promoting a circular value chain that's reduce the carbon footprint. And additional promotes sustainable economic growth and new ways to empower companies. So what we are? So we are the distribution channel with sustainability focus. The two words of sustainable life are circle for clothing. We promoting clothing without sustainability materials and process, expanding the life cycle of the clothing. So who are our customers? We are the intermediation channel. Our clients are the females, commissioner to the entrepreneur, and the seller of used clothing for selling their products. We charge 0.73% of the completion of each product by the app. That's why our customers are different to our users. And the solution is interconnection between users and stores and promote the circular economy. The benefits of use our app as to be the channel of intermediation between the interest client and the local entrepreneurship, promote the local Colombian venture and consumption, support Colombian quality and production, and stimulate the circular consumption and the country. This is our team. We got as a CEO Daniela Ramirez, as a financial expert Mariana Reyes, me and Andrea Guillen on the marketing area, and Jose Vargas as a finance expert. And this is our vision of growth. We want to create the app of the 2022, according to the market research. The second semester on the 2022, we want to fix the software and add method phase. For the 2023 and 2024, we want to grow local Latin America ventures in each country to expand and import. Start with Chile and Ecuador. And for the second semester of 2024, we want as a global customer with Panama and the United States. Thank you. Gracias, Juan Carlos. Una pregunta rápida. La idea es que los emprendedores colombianos en textiles vendan a través de Estado. Listo. Vi una desconexión con el problema. El problema hablaba de toneladas, de desechos, textiles. Y después vamos a que la solución es que los emprendedores textiles vendan a través del lado. Ahí que un poco, yo que he desconectado, no sé si mis compañeros. Entonces ahí quedo desconectado con cómo van a ayudar ustedes en los eslabones de la cadena de valor a que esos desperdicios se disminuyan, que se reutilice la ropa, que se transforme la ropa en nuevas prendas o nuevos productos
para que realmente no haya tantos desperdicios. Me quedé corto también en cómo van a cobrar, cómo van a manejar. Ustedes hablaron del 0.7% que antes salía el 3%. Pues, bueno, no tengo más preguntas. Yo creo que es un poquito como realmente pueden conectar esa problemática a lo que están planteando. Se me hace que es de los proyectos que más conexión tiene con el mismo Hult, con el reto del Hult. Entonces digo como, quiero verlo como realmente conectado para que pueda ser interesante. Hoy en día uno se mete a, no sé, Facebook, los que todavía tenemos Facebook, ¿sí? Y uno encuentra muchos grupos en los que hay gente, voy a sacar esta cantidad de ropa, vendo a 30.000 pesos cada prenda. Entonces, más bien, no sé si como que en el pitch no queda claro si se están yendo a los que están creando ropa o si se están metiendo en este segmento de mercado donde la gente está sacando ropa y, como dijeron ahí, darle una segunda oportunidad a esa prenda. Bien, pero hay mucha ropa, lo que pasa es que la gente no sabe cómo venderla, no sabe qué hacer con ella. Mucha gente termina donando cosas que están en perfecto estado que después se pudieron vender. Yo a mis estudiantes en un momento, en una clase de finanzas personales, les dije, el reto de este fin de semana es que se metan a su closet y miren si tienen algo que puedan vender, que ya no usen, que quieran vender sí o sí. Hicimos un garage sale en pleno colegio y entonces había niñas comprándose ropa entre ellas, pero ¿qué pasa? Que es que no hay un medio para hacerlo. ¿Sí? Muchas veces entonces terminan donándola o teniendo un closet más grande o por allá perdida en una bolsa. Entonces de pronto es cómo pueden conectar realmente con este objetivo, esta problemática que tenían allí. Tal vez si somos fieles al concepto profundo del desarrollo sostenible, lo que deberíamos estar haciendo los seres humanos es consumir menos ropa y no ver qué hacemos con ella después de que ya no la queremos. Entonces, también es tocar ese nivel de profundidad de pronto en un proyecto de estos. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, yo la verdad no entendí el proyecto, yo no sé cuál es el negocio, no me queda claro cuál es el negocio. No me queda claro si que hablan de puntos de venta y de tiendas y las empresas y los confeccionistas, pero es como reciclar la ropa, pero es como reusar la ropa, la verdad no entendí. Yo los invitaría a que la idea es muy interesante, esta cantidad de ropa que hay en el planeta, hay esta cantidad de ropa que consumimos, que además todos los días nos están diciendo consuma más, porque la moda, porque etcétera, que creo que algo en lo que tenemos que parar y cuestionarnos. Pero mientras hacemos eso, toda esa cantidad de ropa, listo, es un problema, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo y conectar eso con objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, pero en este momento no tengo claro. Y no tengo claro para de la administración, no me quedó claro el concepto de negocio. Empiecen por revisar ustedes, antes de mejorar el pitch, empiecen por revisar ustedes qué es lo que quieren, qué es lo que están proponiendo, cuál es su propuesta, cuál es la promesa, cuál es la propuesta, qué es lo que le están proponiendo al mercado que suceda. Y luego arman la presentación con datos y cifras y cosas. Pero primero vuelvan a hacer la pregunta esencial. Gracias, Fernando. Sí, digamos que el tema de buscar el problema en la relación de distribución y consumidor final, ahí digamos es un propósito importante e interesante en el cual se debe meter, y ahí necesitamos una solución para el tema de la sostenibilidad en esta cadena de valor de la ropa. Hay que explorar un poquito más, hay muchas cosas que trabajar. Por ejemplo, cómo hacer que todas esas empresas de retail, H&M, Zara, todos encuentren dentro de su modelo de negocio esos espacios de intercambio de esas ropas usadas sin que vayan en detrimento de sus intereses. Entonces, hay falta de meter creatividad, creo que ustedes están dispuestas a eso, tienen ese interés, las invitamos a que sigan trabajando allí.
es un trabajo difícil, ¿sí? Porque yo creo que las mujeres son las que más consumen ropa, porque tienen un espacio chiquitito en el closet, y el resto, y no puedo evitar cada vez que llevo algo que salga, que no compre, ya no se resiste, no se resiste. Hay un trabajo difícil. ¿Cómo hacer que las mujeres compren menos, ¿cierto? Y usen ropa un poco más usada? Yo creo que el trabajo es difícil, pero pues están jóvenes y yo creo que van a salir con ideas muy creativas. Gracias. Sora. ¿Cómo se pone? Y puedo tenerlo, pues, ¿Listo el jurado? Les recuerdo que al final de la sesión vamos a entregar los certificados de Hult. Pues, espero que no se retiren, porque se están retirando algunos, o que vuelvan pues, a la hora de la entrega del final de las sesiones, como de las 12 del día. Cuando quieran. Hello everyone. Did you know that in Colombia there are more than 40,000 textile companies that are personally working to contribute from the production activities to sustainable development? However, in the middle of the energy source, very few companies have managed to make an energy transition transition because the tool to acquire a clean energy infrastructure is too high. Okay, let's check out one case. Lafarge has been characterized as a textile company that works for the environment and the sustainability of society. The other company in the textile sector that works with solar panels. And seeks to have 2,700 panels within its infrastructure. And so invest 1.5 billion and installing only 1,500 panels. What shows the highest strengths to obtain of this type of infrastructure? That's why Vanessa, Anna, Valentina, Lisa, and myself created Solar Code. We're here to help textile companies. We're here to help textile companies from Bogota and Medellin with the energy transition. And through an annual subscription, businesses will go from paying a huge energy bill in energy tax to pay a small amount in energy to a subscription to access a solar panel infrastructure. Next one, let's take an example. Carson is a blue jeans company located in Bogota. They make jeans, they make denim jackets, and currently they are spending about 103,000 kilowatts an hour annually in energy. And they're paying about 105 million pesos in energy costs annually as well. With Solar Code, we get in the subscription to Solar Code, they will go from paying this huge amount of money to pay only 17 million pesos annually in energy costs, reducing it to 33%. That's one. So this is our prototype app. Solar Code will help textile companies, especially persons, to monitor their spending through this website or through this app as well. This will also lead to optimize the process and also to monitor all the consumption. Additionally, Solar Code through its website will offer to their potential customers a limiter which contains all information about the service. There, they can estimate the cost of acquiring the service through questions related to its production requirements, so that they can establish their budget, thus bringing textile companies closer to sustainability and also building easily and efficiently a good reputation.
By acquiring solar car, you will be contributing to the reduction of global warming, waterways, and opening international market by complying with commercial requirements related to sustainability, while you satisfy the new market tendencies and being responsible with your supply chain. Dare to produce solid, produce solar. Pues antes que nada, felicitarlos porque a mí, si hay algo que me gusta es cuando uno va a dar un pitch, cuando uno va a presentar algo, como equipo se organiza, se viene bien vestido y eso me gusta y tienen una presentación bonita que realmente muestra lo que están trabajando. Me gusta mucho el enfoque que tienen de no crear una empresa más de fashion con un aporte de ODS, sino realmente ayudar a la industria, la perspectiva que vieron de irse por el otro lado y más bien ayudar a la industria fashion a ser más amigable y consciente de los ODS. Se me hace muy interesante que solo la Facultad sea la empresa que haya empezado a implementar este tipo de cosas y obviamente pues digamos que creo que es importante revisar bien cuáles son las acciones de sostenibles que están empezando a hacer este mercado porque pues tienen fama de ser los que más polución generan en el ambiente. Entonces sí creo que las empresas del sector textil se han metido mucho a revisar cómo hacen para reducir su huella. Entonces, pero me gusta mucho que también definieron, nada, nos vamos a enfocar en Bogotá y Medellín, y ese es nuestro mercado inicial. Está enfocado en paneles solares y sean ambiciosos, como le decían a otros pisos, sean ambiciosos, porque si nos apoyan desde el tema de energía, poco a poco pueden ir cogiendo otros ODS para aportar más. Ustedes empiezan inspirados en la Facultad, efectivamente hay muchas compañías textileras en Colombia que ya tienen modelos de estos y a lo mejor más desarrollados que la Facultad, pero la Facultad ha sido pionera, porque fabrican material reciclado, todas estas fibras recicladas y demás, es un muy buen ejemplo, muy buen inspirador. Pero ahora, ustedes empiezan hablando de una compañía del sector textil, pero después, si yo soy textilero, a mí esto, yo al minuto 4, al minuto 3, ya estoy totalmente despistado porque no volvieron a hablar de los textileros. Si el foco son los textileros, yo los veo como un proveedor de paneles solares más, que hoy hay miles. Sí, a ver, voy a tratar de puntualizar. En el modelo pues, de Porter, que todos lo conocemos, que todavía está vigente, pero usted segmenta y luego construye una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor tiene que estar lo suficientemente diferenciada para que se esté. Ustedes segmentan y dicen, vamos al sector textil y Medellín, Bogotá, perfecto, segmentar. Ahora, la propuesta de valor. ¿Cuál es la diferencia de ustedes como proveedores de paneles solares con cualquier otro proveedor de paneles solares? Que hay montones, muchos paneles solares, muchos proveedores de paneles solares. ¿Qué es lo que hace diferente la propuesta de valor de ustedes que le hable al textilero? Yo voy a buscar proveedores de paneles solares, hay montones, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que la propuesta de ustedes vaya al textilero específicamente a la empresa textil? Porque se especializaron en algo para el mundo textil, porque se especializaron tiene que haber algo que los diferencie. Tiene que haber algo que los diferencie si quieren que realmente la propuesta de valor llegue allá y no sea un proveedor de paneles solares más, que fue lo que yo entendí. No sé, podría aclarar la idea. La idea del modelo de negocio de nosotros es brindar a las empresas textiles una forma fácil para poder migrar a esa transición energética. Actualmente, pues, esta es la manera más sencilla o la más óptima en el momento para ayudarles a las empresas textiles. Aún así, en el futuro, o sea, la idea de este negocio es brindarles otros tipos de energías limpias para las cuales los textiles puedan mirar. Como tal, la palabra clave es suscripción, porque como tal, como te explico al inicio de la presentación, adquirir una infraestructura solar a cualquiera es muy costoso. La idea es como tal, que ellos se suscriban a la empresa, nosotros les ponemos los paneles, o sea, ellos no son dueños de los paneles, se les ponen,
Ellos solo pagan la suscripción. Pero de eso hoy hay montones. Ahora, ¿cuál, de nuevo, eso, ese modelo que usted está pintando existe hoy y alquila los paneles solares, los controlan, le almacenan la energía que eso produce. Eso ya está inventadísimo. Eso no quiere decir que la computación sea buena, pero si es para el sector textil, le tiene que hablar al sector textil. ¿Eso qué diferencia le creas? Porque esto, así como está presentado, le sirve a un cementero, le sirve a un fabricante de madera, cualquier cosa. Tiene que hablar de los textiles. Es mi punto. Simplemente asegúrense de que la propuesta de valor tenga el diferenciador, que es lo que hace que a uno lo prefiere. Gracias, Omar. Sí, yo también estaba pensando en el tema del modelo operativo, modelos que necesitan apalancamientos financieros, tecnológicos, ingenieriles significativos. Yo intenté hacer eso en mi casa y no me quedó haciendo una nueva, es muy costoso, ¿no? ¿Cierto? Para que lo haga usted solo. Entonces, eso necesita apalancamientos. Digamos que sí, hay que buscar la idea, digamos, más allá de ser un agente que lleva unos distribuidores y se los pone a disposición, ya, esa no puede ser solamente la idea tiene que trascender más, generar algo que nadie haya visto, que nadie haya solucionado, porque el problema nadie lo quiso ver o trabajar porque les parece que no es rentable, pero que es un tema que soluciona algo significativo dentro de la industria. Que dentro de lo que allá hay en el mercado, no casi que no hay en el mercado, hay cosas parecidas, pero no las hay. Entonces, perfectamente, si ustedes implementaran esto, cualquier proveedor de pases solares les quita la idea rápidamente, y sobre todo con mayor ventaja. Gracias. Sí, para poder evitar ese tipo de que esto ya existe, ustedes tienen que poner en la presentación una competencia, que los hace ustedes diferentes frente a la competencia, y que queden claro por qué son diferentes. Una de las maneras, y me conecto mucho con lo que decías de hablarle al segmento que ustedes seleccionaron, es, mírense la metodología Jobs to be Done de Clayton Christensen. Esa metodología ayuda a que ustedes encuentren maneras más detalladas y más personalizadas para hablarle al segmento que deben seleccionar. Y así ustedes pueden llevar eso a un pitch más aterrizado al sector que ustedes, en este caso, son los textiles. Listo, muchas gracias. Gracias. Espejito, espejito. Parece. El jurado también. Listo. Okay, good morning. So this is mirror me. Sí, yo ya lo he dicho, disculpe. Okay, good morning. This is mirror. This is Daniela Viles and Mariana Valencia. Okay, first to introduce we are going to introduce a phrase to think. That is, don't you know how to combine the clothing you have? This is because for 10 people don't know how to dress or match their clothing. And we spoke with some people and we found that they have a similar issue. Isabella told us that every time she wants to go out, she buys a new blouse and to change the way she looks. Felipe loves to buy clothes, but then he sees that they were necessary and he puts them aside. And finally, Andrea has a lot of clothes and she always wears the same thing. And this is the problematic. Fast fashion
production accounts for 10% of carbon emissions. And there are garments that are worn only 7 to 10 times and then throw away. And the consumption, the average person throws out an article and then buys a new one. So who are our clients? Our client is all the people who take a lot of time to get ready, and also the people who would like to customize their outfits, but at the same time want to reuse the clothing they haven't used before and they have kept in their closet, and also the people with shopping addiction. Our product is a smart mirror in which you can choose or combine one or more clothing. And it basically is an advisory which gives you like a fashion advice through augmented reality, putting a filter in all of that. So how does it work? This is a step-by-step. So the first thing, the step-by-step of the app. So you purchase the product, then set in the app, you personalize, and into this activity, you link the product, add the clothing, and set your fashion preferences. And then you are ready to use your mirror. So basically the benefit is that we offer fashion advice, saving resources, and reducing consumption. Okay, this is our team. We need to this project a financial person, a marketing and sales, a fashion designer, a system engineer, and an industrial designer. I'm going to be the CFO, and Daniela is going to be the marketing and sales. This is our product prototype. So it's like a whole body mirror, and it has a touch screen, a voice command, which is like Siri, but it's mirror. It has a menu, an outfit advisory, a new document scanner, and a turn on. This is our product prototype. We do this to show the way to personalize the app and the mirror. And basically our product costs are based on two factors, which are key resources and the activities. The key resources are like the materials to create the mirror. And the activities are all the activities we mentioned before, like the marketing, the sales, and financial. Finally, of the presentation, we do a real vision between 2023 to 2030. We would like to have an expansion in Colombia, in Latin America, and have a strategy with Europe. And we would like to update the app, improving product design, multilingual, and have partnerships with a collection that. And this is all. Thank you very much. Miguel, es muy buena idea incluir esos testimonios en el pitch, porque eso respalda la iniciativa. Ahora me pregunto si eso responde a una investigación de mercado que hicieron, que creo que sí, y si no fue muy bueno, claro, que este tipo de iniciativas, me parece innovador, interesante, el nombre está buenísimo, y además tiene un potencial enorme. Ustedes saben que más del 90% de las aplicaciones que surgen mueren en menos de 3 meses. Eso quiere decir, la gente las instala en sus teléfonos, pero no las vuelve a usar. Ahora, esto tiene un potencial de desarrollo muy interesante, más allá de simplemente decirle que le combina, y es decirle, pero no sé, me imagino, yo no soy experto en el tema de la moda, pero me imagino, puede decir a la gente, sobre todo a las mujeres, qué colores le favorecen, pues no sé, por el tipo de piel, por su estatura, por su actividad, por el sitio donde vive, porque el color tiene mucho. ¿Cómo? Sí. A los hombres también. Pero me imagino las mujeres usando más eso, siempre preguntándole, pues queriendo saber qué colores me favorecen por mi tipo de pelo, por mi tipo de, por el color que tiene que ver con la personalidad, el color que hay un montón de teorías sobre el tema, es fascinante. O sea, el potencial de desarrollo del producto de esto es bueno. Ahora,
¿Cómo van a hacer plata? No tengo ni idea. Vendiendo la aplicación solamente, puede ser, no me quedó claro. Tampoco veo cómo está conectado con objetivos de desarrollo sostenible. No lo veo conectado con objetivos de desarrollo sostenible, pero la iniciativa me parece muy interesante, es innovadora. Yo le invertiría un poquito más en investigación de campo, o sea, si la gente sí va a estar dispuesta, no solamente a comprar la aplicación, sino a usarla de tal forma que uno tenga la posibilidad de recompra, la posibilidad de desarrollarla, el negocio hacia todas esas otras dimensiones sea posible. Gracias, mi hermano. Y yo, pues, en algún momento bajé alguna aplicación de esas porque ayuda la combinación de colores. ¿Sí? Estaba pensando cómo desarrollar el negocio, porque como le dije, bueno, pero no había diferencia de lo que ya había visto, de pronto si le metiéramos un poquito de machine learning para identificar lo que yo ya tengo, porque yo también estoy de acuerdo contigo, en casa, que nosotros somos necesitamos ayuda, y creo que necesitamos más bien las mujeres. Creo que a veces salimos con 3 colores de la casa y lo dejan en una casa de huevas, rayas y puntos, de huevas y están más vestidos, ¿sí? Entonces, sí necesitamos mucha ayuda, algo de inteligencia artificial, algo de machine learning, meter todo lo que tenemos en el closet, que hay cosas que uno ya no se acordaba que tenían, que los dejamos usar y terminamos apuntando más, que creo que fue lo que usted le aplicó en el tema de objetivos sostenibles, el tema de consumo, ¿cierto? Pero no le veo, o sea, le falta más desarrollo, creo que ahí le tocaron el punto y le tocaron bien, le pusieron en el centro, ahora falta más desarrollo, me falta mucho más desarrollo, pero hicieron el esfuerzo de tratar de enfocarse y Sí, yo creo que hay mucha competencia ya, eso se ha intentado varias veces. De hecho, por ahí en el 96 hay una película que se llama Hult, donde sale una actriz mirando en el computador y el computador le propone prendas según su closet. Eso está intentando hace un rato y creo que ninguna ha pegado del todo, que no sepa. Me parece un desarrollo bien costoso, es un desarrollo complicado y le veo puntos de dolor. Le veo el punto de dolor de que la persona tenga que, no sé cómo se hace, cómo lo están pensando ustedes, tiene que tomarle fotos a cada prenda que tiene en el closet y hacer llevar todo el inventario y todo eso a la aplicación. Ahí hay un punto de dolor gigante. Y veo una complicación en conectar esa prenda que subió el cliente con que se la ponga en una realidad aumentada en un espejo. Según las dimensiones del cliente, hay un reto gigante, porque depende también de la foto que se obtuvo de la prenda. Lo otro que tenía es, bueno, no, eso es un poco. Creo que aportando lo que les han dicho, reconozco que es un proyecto que se conecta mucho con el reto que está presentando el fondo y por eso se me hace interesante, porque si están acá para presentar sus proyectos al Hult, pues la base debería ser el reto que ellos proponen, ¿no? Entonces siento que se conecta. En cuanto a algo que le decían a otro equipo y es, bueno, están haciendo es que la gente compre más cosas y ustedes están haciendo lo contrario. Venga, lo que usted tiene en el closet, úselo, ¿sí? Y úselo de forma, pues buena, por ahí hay memes que dicen que uno necesita solo 50 prendas para vestirse todo el año, ¿sí? Pues nosotros que gracias a Dios no tenemos estaciones. Entonces, pues hacen distintas combinaciones y efectivamente a la gente le cuesta trabajo en saber qué combinaciones hacer. Siempre con esta chaqueta me pongo este y no exploro otras formas. Entonces ahí hay un mercado chévere y sí, yo creo que ahí el dolor más grande es el desarrollo tecnológico detrás del espejo, ¿cierto? Y lograr esa realidad aumentada. Aunque pues ahorita con temas como el metaverso, todos estos inteligencia artificial, todo el boom tecnológico, pues de pronto, no ya, pero de pronto en 6 meses tienen la respuesta y se han reducido los costos para eso. Y pienso sí en el dolor de, bueno, y tengo que mapear todos mis closets y cómo conservar todos mis closets para que quede ahí un día.
Y en el tema financiero, pues compro el espejo, pero supongo que hay una suscripción, ¿cierto? Con el que también tengo un ingreso para mantenerme y genero un poco de dependencia también, ¿cierto? Porque puedo llegar a generar un poco de dependencia de, bueno, y si no estoy enfrente del espejo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Etcétera. Pero puede generar sí, una compra recurrente que puede ser buena para la empresa. Gracias, chicas. Vamos por el pan. Andrés es uno de los que O sea que este no lo posible. No, a ver si siempre somos ¿Cuál? O le ponemos a esa uno. sí, nosotros la eliminamos con él. Pero que no es ¿Bien? difícil, Sí, vale. ¿Ya están listos? Okay, so hello everybody. So my name is Oscar Desmarest and this is Lucie Bosemont. And today we are going to present you our project that is called Hungry. So with the slogan, find your food mate. So with this project, we were trying to answer to two big problems. So the first one is a market problem, that is, how could we actually reduce hunger in the world and limit food waste? The second problem will be more concerning the client, will be how could a client get access to quality foods, but at an attractive price. We know, for example, students, it's quite complicated to get access to these types of quality food with respecting our monthly budget. So let's start off with some facts. So did you know that in 2021, there was close to 828 million people that were actually suffering from hunger? This represents 50 million more than in 2020. The real problem is that in the same year, close to 1 trillion of tons of food were actually wasted. So these scary numbers are actually increasing from year to year, and this is why we try to think about a solution to try to limit these wastes. So concretely, what is our application Hungry? So Hungry is an anti-waste application that will connect clients and food shops. So this is a service that will propose to buy unsold goods from grocery stores. So let's say, for example, you're a person from Starbucks, and at the end of the day, you've got still, for example, muffins or sandwiches that you didn't sell and that you're not allowed to sell the next day because it's just the rules of the company. You'll be able to put them directly on our application at a very low price for people to buy it. So that means that the client will receive a comestible good of quality at a very low price. And this application will work thanks to a software and an artificial intelligence, that will adapt the application to every user. So how does it work? So like I just said before, Hungry is in partnership with different groups that are willing actually to sell their goods. So first of all, the application will put in relation companies and clients in order to make a deal. So that's how the market will work. And in order to have a quality level for our clients that's really important for us, we'll make sure that all of our partners that will try to sell on our application will be actually verified by our services in order to make sure that they're good quality sellers. Finally, we designed an interface where you can see the grade of the restaurants, as well as in order to reward the different restaurants, in order to reward the best sellers, and as well to add in your favorites, your best restaurants. So Hungry is an innovative application because it creates value for the consumer, but also for the seller. So for the consumer, because they can purchase different meals with that they are sold at 70% of the original price. Then for the consumer that they are concerned about the environment, purchasing by the application reduce its CO2
emission, but also they can discover new restaurants, new bakeries, hotel, etc. Then for the seller, it's creating also value because they can sell milk that normally will be wasted. So it's created additional revenue. Then the application attracts and acquires new customers for the company. And they have also a new developed image of the society. So we have two different types of clients. First, we have the restaurant, the grocery, so that are uncertain at the end of the day. But also we have people looking for a good deal on their next meal. They are mainly students, but also people who are concerned about the environment or their bank accounts. So our targets are often young people aged between 18 and 30 years old. They feel concerned about anti-waste issues. They want to save money and they are adept to community funds. So for the financial information, we will earn money with fee that is 1,600 pesos regarding the basket size, and also with annual expense fee for its product. So to have a quick view on our financial cost for this project, it will be divided in 3 different categories. So first of all, you've got the cost of research that will be about 12 million pesos. So this cost will have everything about the research and development, market analysis, and other types of researches. Then we'll have the cost of the launch of the application with the real development of the application, as well as the different technicians. And for the moment, our application will be what's called a native application, so only available on iOS and Android to limit useless costs. And as well to finish the cost of gestion, so 6 million each month. So there will be only all the different costs in order to Thank you. control the application. Okay, ¿cómo está el español? ¿Bien? En inglés es posible, pero español también. Okay, sí, aquí en Colombia hay algo que se llama los bancos de alimentos. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Sí, sí. Okay. So, esto sería algo que es como los restaurantes de la comida que ya no vendan, ya puedan también recoger personas. ¿Sí? Serían personas directamente o otras empresas. Pero en eso de los restaurantes no, ¿cómo se dice? No se venden los productos, dar los productos, pero gratis, ¿no? A las personas Sí. directamente. Okay. En nuestro caso es para vender productos, es para hacer como un segundo tipo de, no sé cómo se dice, pero to try to sell it as, yeah, exactly, to sell it a second time, to make money for the company as well, and to have an interesting deal for the clients. Okay. Y pienso que vamos a poner como una gente que pueda recoger, que pueda decir, no sé si la idea de que la gente vaya, miren la aplicación en los restaurantes, vaya a estos lugares, recoja la comida, ahí puede generar como ciertas preocupaciones legales de que empresa en la empresa, entregar comida y luego pueda tener efectos legales sobre ello, pues toda buena idea pues tiene a veces un merecido castigo, pero si necesita un agente, un intermediario que pueda hacer un valor agregado, que pueda asegurar la calidad de la comida, que pueda distribuirla en puntos de distribución. Yo creo que en ese sentido, un poquito más de elaboración ahí, colocar un agente que haga un valor agregado en la intermediación. Okay. ¿Sí? Podría fortalecer la idea. Y es una idea, lo que me gusta es que es una idea simple, ¿cierto? Puede que tenga, puede que a alguien se le haya ocurrido anteriormente, seguramente se le ha ocurrido, pero con un poquito más de elaboración, esta idea simple se puede tener un potencial muy grande. Y hay lo que hay como apalancarse en socios, en gente que quiera trabajar, en estudiantes, universidades, que quiera hacer ese trabajo de intermediación
puede ser algo interesante a desarrollar. This is some sort of revenue management. Yeah, right, so what you're doing is similar to what I was doing a few months ago. So the restaurants that had some food that they didn't sell, they sold it through iFood at a very lower cost. And Rappi is doing it as well. So the restaurants that are in Rappi, they do it by themselves and they lower the cost of the food and sell it through Rappi. And this is some sort of revenue management. I didn't see in the presentation anything about the logistics. I'm not sure if we'll have people that will take the food and deliver it to the buyer. I didn't hear that. Well, we were thinking about that, yeah, maybe after to have a premium service of delivery. But to begin, that's why we're trying to start off with just a simple application to try to limit all types of costs or complications behind the application. So that's why we're trying to stay simple. But yeah, it was a project and that's what we developed in our course before. It was potentially a project to try to have a premium service of delivery after, maybe with reductions like Rappi as well, things like that, yeah. Yeah, so the suggestion is to check more this Rappi and iFood. I think iFood is already gone from Colombia. Rappi wants the market. So be advised that it could be competing with Rappi. Okay. Yeah, and I think that the main thing is what makes you different from all the options that are right now in the market. And it is options like Rappi, but also options like the store itself. Yeah. Like, why doesn't the store just do sales at the end of the day? Like, I know Tostado does. And from 6 p.m. on, Tostado has a huge discount on the product. So what is keeping them from doing that and going to you? And how are you gonna make money between? Yeah. Because if you're just like an app where I can just say, I have 10 croissants due tonight, who wants them for half a price? Then I'll go get the croissant and the money gets to the business, but then where's your business at? Well, actually, like Lucy was saying, we're making money from first of all from a commission. Then we're thinking of maybe having a premium acting service as well to make money. And like you were saying, we're not trying really to compete directly with the stores. We're more trying to give them at the opposite complete visibility. So our platform is just like an exchange platform. It's just to help them, yeah, to facilitate the transfer between the clients and the stores, and not at all to make competition to the stores, because that's not what we're aiming to do. Just trying to connect them both to make it possible to limit all these waste that we can see in very big companies, but it's very like a pain to say every day. Look into the competition, because I do remember a business that used to get the expired food at the supermarket, and then with that, it is human consumable, but because of the expiration date, it wasn't possible for them to sell it again. So they would take those and they would do dog food. They would have a space where they would take all that food to do dog food, which was okay for them to eat it. And then they'll sell the dog food. So trying to figure out what's the business model of what you want the after having those products on your app. No, success in this case is probably the way you help coffee shops and restaurants to do something they hate to do, which is what to do with all this kind of pastry and things that I have at 5 p.m. and we're close at 7 and so on. So it's very good in solving a problem. The initiative is very good in terms of offering solutions for people.
But again, I don't see the logistics, how it happens. I mean, I think it's great that I can go into the app and find that these croissants are 70% off today after 5 p.m. But how to get them? And who's gonna pay for that? And who's gonna pay for the delivery? And how does it gonna work? I mean, the logistics into these are probably the evil, which is always into details. So that would be my only concern. What is the word? Ok, muchas gracias. Bueno, terminamos con esta segunda parte. Vamos a tomar un receso de 20 minutos. Regresamos para las 10:35. Vale, 10:35. Otro. Entonces, voy a llevar la camisa y me cambiaba. No sé.
¿Listo? ¿Puedes hacer una pruebita? Listo. Hi everyone. The our area is Meta Academic. The Meta Academic is the student admission. Did you know that Halo migrants students I don't difficult for they read well. 2 tiers score at the lowest level of performance maths. This situation because who can see the Latin and Colombian system education is for has become obsolete because the methodology is offset based and learning the same contents use the same contents and get the different educations. The classical education is the problem of the learning is more difficult. The meta academic generates the new form for education. The idea in general is one service of the schools use the metaverse with the option for the learning more easy. Why? With the metaverse, with the different classes, they often use anything else for the cell phone classes used for the more immersive education. If the students get the little problems with the learn the second language, the second language in what with our area is transporting the person, the places or in the different world that use the different characteristics. You go to learn more easy this. The academic has two fundamental principle and pillar, which are the pedagogical immersion and Da Vinci methodology. The Da Vinci method involves taking into account the preference and the personal characteristics of each student to create a personalized content framework or curriculum for each one. And we have the pedagogical immersion to take this ancient method and take to the future and use this to offer a new learning experience for the students. In the prototype, this is video, but in the PDF you can see. The video is representative of the different animals or dinosaurs that you can see, and you can differentiate the place for you can the characteristics for the different genres. Okay. Our team is conformed with our that I owe the CEO, our co-founder, the Brian Trujillo is the CCO, the Christian Flores is CMO, the Sarah Rodriguez is the teacher that can search and teach the other teachers while you use this technology. And then Mario Restrepo is the expert for the metaverse. Why I doing this new technology and transport the different schools.
The formation, the middle cost is 10 million pesos colombianos. This conformed for the employees, the salary employees, the transportation, the transporter, and the officer rent. The investment I need is 25 million pesos for the body different glasses, and I divide in two different glasses, the Oppo glasses that is more cost, and the 20 glasses for the cell phone. The Oppo glasses is more interactive, and the other is most only videos, only more that experience is different, but the experience is also analytic. Okay. Bien, lo primero, el nombre lo veo muy técnico para la marca, es un tipo técnico, es un nombre como más inspirador, revisando. Sobre el pitch, yo sé que es bueno que salga todo el equipo, todos presentes, pero también es válido que seleccionen a uno o seleccionen a dos para hacer el pitch y el que mejor, y lo practican entre ustedes, el que mejor lo haga lo selecciona y también es válido, a menos que acá haya una obligación de que estén todos. Pero pues, para que lo revisen también, y eso va para todos los equipos. Sobre el emprendimiento me quedó una duda y es el desarrollo de contenido. Pues es un contenido que implica bastante inversión. Yo veo aquí costos del servicio, pero no veo costos de producirlo, que eso es súper costoso. Necesitan animadores, expertos en metaverso, etcétera. Tienen un experto en metaverso, pero necesitan más skills porque pues, son desarrollos, animadores, expertos en 3D, etcétera. Y bueno, no, le doy la palabra. Pues me conecto mucho porque pues trabajo en educación y sin duda alguna una de las cosas que últimamente pasan en las mesas de rectores es y qué vamos a hacer con el metaverso, porque como que siempre estamos tratando de mirar qué viene a futuro y están asustados por este tema del metaverso. Justo estoy redactando 32 clases de kinder a 11avo en temas de innovación y emprendimiento. Y llevamos redactándolas desde junio hasta acá con un equipo de 15 personas. Y hasta ahora estamos logrando llegar al final. Y son redacciones en un Word, ideas y listo. El montar una sesión de metaverso, enseñando sobre los dinosaurios, en este ejemplo, pues si una película que dura 1:30, 2 horas, dura 5 años produciéndola, ¿cómo van a llegar a ese momento de realmente tener suficientes contenidos que ofrecer? Y lo otro que les recomendaría es mirar bien en qué se van a enfocar, porque hablaron de pruebas fijas en lectura, matemáticas, nos hablaron de dinosaurios, nos hablaron de una cantidad de universos que ideal, yo sería feliz teniendo en este momento todo el currículo en metaverso, solo para explorarlo y como que los estudiantes vivan ese momento. Pero es importante, bueno, ¿cuál es el foco y dónde hay mayor necesidad? Porque de pronto en la lectura, pues realmente la lectura empieza es con mano escribiendo, pero de pronto en las ciencias, cosas como los dinosaurios, que realmente necesitamos una gran imaginación para entender qué era un dinosaurio y la escala de un dinosaurio, de pronto ahí sí podría ser interesante. Entonces trataría de mapear eso. Y por el otro lado, pues siento que es un emprendimiento que de pronto sí, efectivamente no es ya, porque los colegios no están listos para eso, pero sí es de esos emprendimientos que uno empieza a ver que están viendo una oportunidad de una tecnología nueva que hay
y que se tienen que proyectar es de acá a 5 o 10 años para hacer el equipo. Entonces requieren una inversión gigantesca para, como las películas, tener un equipo. Yo no sé cuánta gente trabaja en una película, pero son 5 años para hacer una película. Los créditos durarán como 15 minutos. Sí, eso es una cantidad de gente. Efectos especiales, sonidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, yo creo que es una empresa como de mínimo 500 personas ahí en donde para poder sacarla adelante. Gracias, Juan Guillermo. Ustedes empiezan planteando un problema que es real y que ojalá supiéramos cómo poder ingeniarnos algo para trabajar. Y es el tema del bajo entendimiento de lectura que tienen hoy los jóvenes y el problema de matemáticas, la lógica matemática. Presentan el problema, pero después la solución no tiene nada que ver con el problema. O por lo menos no muestran cómo es que el ir al metaverso va a solucionar, le va a ayudar a la gente a entender mejor lo que lee. Yo no lo vi. Creo que es lo que pasa cuando uno primero tiene el apetito por la solución, por la creación de algo, y después va a buscar cuál es el problema que quiere conectar. Y en eso, una conversación que teníamos hace un rato puede servir, y es que no necesariamente las ideas exitosas de negocios tienen que estar resolviendo problemas. Pueden estar mejorando algo de nuestra vida, ¿cierto? Nespresso no nos soluciona ningún problema, pero a la gente le encanta el café. Pero no nos resuelve ningún problema, ni siquiera satisface ninguna necesidad, pero es exitoso. Entonces, aquí hay una oportunidad fascinante que tienen ustedes, efectivamente, de ir y concéntrense en eso que estaban planteando de el tema por ejemplo, de comprensión de lecturas. Comprender lo que uno lee es muy importante, eso es esencial para el ser humano. Ahora, ¿cómo hacer que hoy con todas las explicaciones, con todas las redes sociales, con todas estas cosas que nos impiden comprender lo que leemos, o que nos impiden inclusive leer más? ¿Cómo hacer para que eso, cómo conectar eso? Conectar solución con problema, que no está en la presentación. Sí, estaba pensando que cuando uno se busca un emprendimiento, y claro, y estoy con los compañeros, y es que estamos en el metaverso, y es como si fuera el fin, ¿no? El metaverso es una herramienta, y es algo que está iniciando, y que todo el mundo coge, por eso la vamos a volver todo el metaverso, pero exactamente, pero hay que enfocarse primero en el problema, y no es solamente el problema de comprensión de lectura, sino hay algo más ahí de fondo, y que sea escalable, y que sea realizable. Se necesita romper el molde, a pesar de que sea algo completamente nuevo, pero todo el mundo lo está mirando por ahí, porque no lo miramos por otro lado. Hace poco una niña se ganó un concurso de poesía. El tema era la mujer y la maternidad, y ella dijo la mujer y la maternidad, pero de las mujeres que no podemos tener hijos. Y eso fue la única. Y es una poesía muy hermosa, pero el hecho de que buscó un ángulo que nadie había abordado, ¿sí? Ni siquiera intuitivamente, que es contraintuitivo, contra tendencia, todo el mundo está metiendo por este lado, yo me voy a meter en contra, usando la misma temática y las mismas herramientas, pero lo voy a ver diferente. Ahí tiene que, y si el problema nace de ahí, ya después las herramientas como la función, ya las arreglo, pero hay que ahora entiendo que hacen parte del proceso no están en el concurso, pero que están del proceso de emprendimiento, del necesito por animarse, a meterse, hacer el esfuerzo, y que decirlo en inglés con un gran esfuerzo, pero se atrevieron, pusieron la cara, hicieron el ejercicio, vinieron acá y se enfrentaron. Gracias. Y ahí es la importancia del trabajo en equipo, ¿no? El ver que, está nervioso, no va a lograr seguir, el meterse a continuar para todos los equipos, recomendación, siempre antes de presentar, en vez de hacerse así, porque a uno la angustia, el estrés lo lleva a uno a cerrarse,
abran el cuerpo y como que sientes como si fueran todos poderosos. Hay un texto de una señora ahí en Cali que dice toca pararse como Superman y como Mujeres Maravilla, ¿sí? Porque eso efectivamente cambia químicamente el cuerpo de uno y le da a uno más confianza y pues siempre es un reto hablar en un segundo idioma. Creo que todos hemos pasado por ese estrés de tratar de presentar en un segundo idioma, pero poco a poco uno va cogiendo confianza y va. Practicarlo 50 veces, 100 veces, lo que ya lo practicar. Muchas gracias. Tupperware. Listo, chicos. Good morning, ladies and gentlemen present. We are Andres, Mariana, David, and Juan Camilo, the co-founders and CEO of Tupperware. Firstly, let me introduce you with a short story. When I was 2 years old, I had a heart surgery because I was born with a bicuspid valve. That in short terms, that means that my heart may can receive less blood. And due to that, I have to take care strictly with my nutritional habits. Unlike me, are millions of people in the world that have to take care of their nutritional habits. That's the principal issue. Around 400 million people around the world has problems of diseases relation of all the people receive the food safety and their aliments. The people don't know who aliments themselves, and that's it. Around more than 1 billion of people have diabetes. More people like teenagers, adults, are diseases relation of how these people aliment their thoughts, and how the alimentary problem is a big problematic that concern of all the food. Okay, our product is a smart tupper. That provides transportation and measurement of raw or good food that can interface with any smart device to provide nutritional suggestions or advice. How it works is divided in 3 parts. First, the sensor that changes color according to the state of the food, and also detect the nutritional values that it has. Second, the thermoregulating plate that is allowed of recycled materials that allows cooking, heating, and keeping food in a good state. And finally, the container that is made of insulation materials, so get easier to handle without burning or freezing your hands. So now, considering on how it works, the Tupperware, we're gonna explain the personalized service of the Tupperware. The personalized service, it will work through premium mode to provide solutions to all customers, where it can be connected to smartphones and smartwatches, providing control and information regarding the food consumed. Okay, this is our team that beside us
we are gonna take the idea, make a startup, the industrial designer, a system engineer, a mechatronic engineer, and a functional designer. Finally, this is our growth cost. Then in a nutshell, it's that we want to expand the production by 30% to cover 270,000 students of the university, expand the main quarters of the company, expand the market of the universities, of the main universities of the country, and establish parameters to growth in other markets with a strategical alliance. And the price per product will be 20,000, 2,200. Pues digamos que en términos de pitch me encantó mucho que empecé con una historia personal, porque en el storytelling uno siempre trata de llevar el pitch al storytelling y a conectar con una historia, porque como que lo hace entender a uno de dónde proviene la idea, y se me hace chévere que hayan hecho eso. Me preocupa el nombre, porque Tupperware es un nombre registrado, marca, o sea, es imposible, por más que HB Tupperware, es imposible registrar una marca como esa, porque Tupperware está ahí. Lo que entendí es que esto es como un Tupperware, sí, pero me va a ayudar a mantener mis productos más frescos y además como calientes, siento yo. Sin embargo, no se entiende la idea y entonces empieza a complejizar cuando empezamos a hablar que hay una app que me mide las calorías, que pues apps para medir las calorías, yo creo que hay de sobra, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está la esencia y lo que realmente hace único a este dispositivo? ¿Estoy vendiendo la app o estoy vendiendo esto o estoy vendiendo consumo responsable? ¿Sí? Para mí el factor innovador puede llegar a estar en el recipiente, ¿sí? Y como que me quedo preguntándome, ¿será necesario tener otros agregados o será que el recipiente por sí puede hablar solo? Hay veces menos es más, entonces trataría de enfocarme en ese. Yo la verdad al principio, cuando lo vi, dije como Tupperware, esto es porque pues uno hay veces lleva el almuerzo a la universidad y no hay cómo calentarlo, y yo presiono un botón y me lo va a calentar instantáneo. Esa fue como mi primera imagen del producto, pues esto está genial, porque muchas veces uno no tiene cómo calentarlo, ¿cierto? Pero como les digo, como empezaron a agregarle cosas, me perdí por completo en, bueno, y qué es lo que realmente vendemos. Al final tenemos un precio por el dispositivo. Yo, por ejemplo, tengo el Corksicle, el vaso Corksicle para las bebidas calientes o frías, que las mantiene calientes y lo amo, es lo máximo. Que sería genial tener algo similar para él. Es la misma, no puede traducir eso al recipiente, ¿no? Entonces, piensen bien en cómo pueden hacer para que menos sea más. Poniéndome un poco en el rol como del inversionista, y me estoy presentando este proyecto para poner unos recursos a ellos a ayudar a desarrollarlo, les pediría un estudio de mercado. Un estudio de mercado que me diga exactamente si la gente sí está dispuesta a pagar por eso. Y está dispuesta a pagar por quién, los enfermos de diabetes, de bulimia, y no sé qué que ustedes presentan ahí. Esto es realmente para gente que tiene temas de salud, cuál es la necesidad, o cuál es ese segmento del mercado. Es que de nuevo pasa a veces en estos temas, en estos pitch, que presentan un problema y uno se le abre los ojos como, interesante, pero después la solución no tiene nada que ver con el problema que plantearon. Esto tiene que ver con el efecto de diabetes. Y si se van a meter en ese mundo, también les voy a pedir como inversionista, decir, ya estudiaron las regulaciones, porque el sector salud es hiperregulado, entonces todas estas cosas necesitan, etcétera, ¿cierto? Tampoco entendí el tema de la app, no entiendo cuál es el papel de la app, el rol de la app. Ahí es como que es como si crear apps en estos productos fuera como un requisito. Todos tienen que tener una app, pero a veces que uno entiende, esto podría funcionar sin la app. ¿Cuál es el negocio? ¿La app o es el Tupper? De acuerdo con el tema de la marca, además quedaría como que estoy tratando de parecerme a Tupperware, pero estoy poniéndole warm en vez de wear.
que haya como raro, así se la registra. Y de nuevo, ir a mirar al mercado si la gente está dispuesta a pagar por eso. ¿Y quién? Gracias, hermano. Sí, bueno, aquí yo quisiera destacar algo y es que casi siempre se nos ocurren ideas de servicios porque estamos en la área de los servicios y hay que crear servicios, pero también el país necesita un tema de industrialización, crear productos. ¿Sí? Y a ustedes se les ocurrió un producto que también es un camino que explorar, ¿cierto? Un camino que explorar y los felicito por eso porque están pensando desde otra orilla y mirar cómo hacer productos y generar industria. ¿Cierto? Entonces, pues, puedo felicitar por eso. Muchas gracias. Creo que la presentación estuvo chévere, me pareció cool que el producto ya lo mostraban bonito, se tomaron el tiempo de imaginarse lo ya hecho. Eso me parece un plus. Lo que no me quedó claro y creo que coincido con varios de mis compañeros es en qué momento voy a usarlo, cuánto pesa, quién lo va a usar, es un estudiante, es una persona que trabaja, es alguien que está enfermo. De nuevo, ahí ustedes arrancaron con un problema, con un storytelling de tu caso que necesitabas mantener muy bien el balance nutricional. Y es la solución. Entonces, es decir, eso se vuelve en un user persona o en un arquetipo de target al que usted le tendría que apuntar, pero eso no se vio en esa conexión con la solución. Entonces, ¿cuánto pesa? ¿Quién va a querer llevar ese peso? Eso realmente, porque ustedes le están metiendo muchos atributos, muchas soluciones que conectaron con tecnología, con app, todo eso va agregándole peso, todo eso va agregándole complicaciones. Y ahí hay que cuidar realmente la funcionalidad, que eso lo ve. Es para almuerzos terminados, para comida cocinada, es para comida en ingredientes, no llevo fruta ahí, ¿qué gano con eso? Es solamente para la comida ya terminada. Y bueno, ¿no? Eso es un gracias. Gracias. Bien, vamos con Gea o G. Gea. Presento el grupo Pregrado. ¿Cómo se convierte en sentido? Sí. Ah. ¿Listo el jurado? Listo. Good morning, everyone. We are going to present you here. Right, that's the index. Okay, let's start with some important information. So this estimated that in the industry of fashion textile industry is a spend of 79 billion cubic meters of water. We know that for elaborating a single cotton t-shirt, it is required 2,700 liters of water, and with that quantity, that quantity is equal to the quantity that use the people for 2.5 years. So at first we find three big problems. That the first one is the weather change, and it's estimated that in 2015 the climate change arrived, and it's hard to reduce the climate change. And one of the industries that creates most pollution is the textile industry. The second one is the energy crisis, and we are wasting a lot of energy in our houses, in our office, and also in the industry. So we want to use better the energy while other people don't have, so we can
take that part. Also, the water meetings, we are also wasting a lot of water, and also in the industry, in the textile industry, we need a lot of water to produce a cloth, so we need to reduce because there's a lot of people needing water right now. Here we have the overconsumption, so we need to create and use the circular economy to reduce and reuse the resources like water and energy. Also, the contamination in textile production, we want to create the idea that we need to use the production in the clothes very well, and also the consumption reduce it in the times of service. In resources service, saving money, we need to know that the middle and small companies have problems with strategic saving money, so we create a technique to give them advices to save money with the resources. So the clients, we find that in Bogota we have 808 companies of textile, and in Colombia we have 6,500 companies that we can help to reduce the resources that they use. So finally, the solution for these problems is a virtual assistant that is going to take the information, it is going to manage the information, it is going to produce the information for apps in smartphones, in computers, and in tablets. And there's going to be a subscription that is going to regulate the information for make some recommendations. So we are going to talk the topic of the environment, because we are reducing the consumption of water. We are going to save money because we are consuming less resources. We are going to attack the point of water decontamination, because we are going to do it if the enterprise wants to acquire this service, and we are going to provide an efficient tactical resources management. Right, from the top prototype, we can do it, we can enter to the website or download the application on iOS and Android. And then to create the account, the user, we can see all the information that we need from what happened with this machine. And also we need to connect the machine to the prototype. And we can see, for example, the tank number 1 that have in blue from the pants and jackets and others, have an increase on the consumer of the water since the 2021-2022. And also the application send us like a tips from reduce the use of the water. Yeah. So in the cost, we have that the internal investment is $3,000, but the device that you have there, it costs $100. The subscription per month is $2, and the meters that is used in the industry is going to cost $10 each meter. Right, from the benefits, we can see many benefits like what? New trends and adaptability and the international recognition, because we know that we live in a ready environment that changes every day and every moment. The team that we are going to need for this is the directive team, that is the strategic CEO, that is going to be Andres Valencia, the financial CEO, that is going to be Fabio Monroy, and the marketing CEO, that is going to be Juan Pablo Camacho. Also, the development team is an electronic engineer, that is Camilo Andres Vargas, and a system engineer, that is also the programmer, Iván Alejandro Villota. And Christian Roy, that is a friend that studies at the Andes University. And this is Claire. Thank you so much. Juan Guillermo, me pregunto si esto ya existe, no lo sé. Sé que a nivel de, lo he visto en otros países como lo usan en los hogares, no con un dispositivo de estos, pero sí con la manera de obtener información cuando yo quiera, de cómo va mi consumo de energía, cómo va mi consumo de gas, cómo va mi consumo de internet, incluso donde se paga el internet por consumo, etcétera. Lo he visto funcionar en otros países, no sé si en Colombia existe, la verdad, no lo sé. No sé si ustedes ya investigaron eso, y si lo investigaron, cuál va a ser su elemento, si ya existe, cuál va a ser su factor competitivo, qué nos va a diferenciar, qué es lo que va a ser su propuesta de valor única, o por lo menos distinta, cuál va a ser el diferenciador, porque si ya las industrias cuentan con esos medidores que les permiten saber cómo va su consumo de agua, su consumo de energía, etcétera, para controlarlo, pues cuál va a ser el diferencial de ustedes. Y si el foco es la empresa, la industria textilera, igual cuál es el plus para esa, específicamente para esa industria.
Y lo otro, porque un poco al principio es mirar el potencial de esto, es una muy buena idea, el potencial, por ejemplo, en los usos en el hogar. ¿Cierto? La gente que le gusta controlar el uso del consumo, de la energía, del agua, etcétera, porque eso implica dinero, o por razones también ecológicas, ¿cómo lo puede hacer? Que hoy no tenemos la posibilidad de hacer eso, no es fácil hacerlo. Yo no puedo saber al día 13 del mes cómo va mi consumo de agua. Tengo que esperar hasta el final. Gracias, hermano. Bien, sí, también digamos que es otro sector que hace de los paneles solares, pensar también en la industria, cómo generar innovación en la industria, desde estudiantes de administración de empresas, es algo que hay que valorar, que estén pensando no solamente en el consumidor final, que es muy fácil pensarlo, porque desde la industria es un poco más complicado. Allí la recomendación es, siempre que he pensado que para los emprendimientos es bueno ser creativo, pero también es bueno que alguien dentro del equipo tenga mucha experiencia en la categoría, en la vertical que se esté trabajando, en esa industria, ¿cierto? Para que te den mucho insight, hay la investigación que hay que hacer sobre eso y estar en el equipo, haber alguien que conozca mucho de ese campo, ¿cierto? Por ese sector. Entonces, nada, digamos que recomendar un poco la investigación con personas que estén en ese industria. Listo, yo pues en general me gusta, creo que ustedes tocan un problema del sector textil, es que todavía son muy artesanales, los procesos todavía son un poco digitales, y yo creo que el negocio no es tanto hacia lo ambiental, sino hacia la transformación digital del sector. En transformar procesos que hoy se hacen manuales y que se llevan en una hoja, en transformar la forma en la que producen, en la que llevan los procesos, en la que llevan el control de las cosas. Creo que ahí hay una oportunidad más clara que lo que se está presentando acá. Ustedes hablaban de mejorar pues, temas ambientales en todos los ámbitos, pero yo creo que hacer una propuesta de valor enfocada en transformación digital, en que muchos de los procesos que se hacen manuales, y que por ende no sale data y no se encuentran problemas por ser manual y estar en un papel, creo que ustedes podrían solucionarlos con tecnología. No entendí bien el uso de este aparatito en todo ese proceso. Sería bueno que incluyan un ejemplo, hablaban de un ejemplo del agua, pero no fue muy detallado. Sería bueno que haya un ejemplo de cómo con este seguimiento se está ayudando a mejorar el proceso y ampliar la mentalidad de no solamente procesos ambientales, sino procesos de la empresa para su misionalidad en transformación digital. Aclarar cómo se recoge la información, si es manual, si es con IoT, con Internet de las Cosas, con beacons, con ese tipo de aparatos. O son personas llenando información todo el tiempo para poder analizar. Entonces, aclarar ese tipo de cosas. Yo los felicito por traer algo físico. O sea, la verdad es que es chévere cuando traen algo físico, así no sea un prototipo, es decir, es que voy a hacer la prenda con botellas plásticas y traer la botella plástica, eso le da mucha vida al pitch. Pero úsenlo, no lo dejen ahí ya, sino úsenlo. E incluso metan el storytelling dentro del pitch para hacerlo, y es hagan de cuenta que en serio el bicho está acá y díganle, oiga, fulanito, no sé cómo se llame, Siri, ¿qué me puedes decir para bajar el consumo? ¿En cuánto está mi consumo? No sé cómo pueden hacer como un medio performance de la interacción que se tiene con el producto, porque eso le hace a uno entender mejor cómo es que se usa. Sin embargo, en ese producto tampoco entendí bien cómo se conecta. Y vuelvo a mi apreciación anterior, y es menos es más, ¿sí? Porque es como que empezamos a meterle muchas cosas. Yo la verdad creo que el negocio de ustedes está más como en realmente recoger mucha data
y hacer mucho análisis de datos para poder tomar acción con esos datos. Realmente el que la información que ustedes le proveen a la empresa, ¿sí? Los lleve a hacerles una propuesta de qué pueden hacer ellos para reducir estos números y ser ustedes como los que están auditoriando ahí constantemente los números y proponiéndoles soluciones para bajar, ya con unos terceros. O sea, no necesariamente ustedes deben ofrecer la solución de los paneles solares, sino se pueden aliar con la empresa de paneles solares para reducirlo, ¿sí? Entonces ahí empiezan a encontrar ese aliado y encontrar cuál es la esencia de su negocio. Menos es más, no tengo que empezar a ofrecer paneles solares, filtros, una cantidad de cosas, sino que yo me voy a enfocar en recoger data y darle al usuario data para que tome acción sobre ello mejor. Y hagan más énfasis en el reto de Hult. Un poco lo que me pasa con muchos es que pues se están presentando un concurso que tiene un reto muy definido, muy marcado, y que pues si no se ve la conexión bien con el reto, más allá de nos vamos a enfocar en los negocios textiles, porque son los que más solución tienen, pues cómo van realmente a hacer ese enganche claro, así sea en la comunicación. Muchas gracias. Vamos con VR. VR. Alguien le quitó el. Sí. Este tampoco es contrario. It's we there. We are air. We are air. ¿Estos dos? Vamos. Good morning. Did you know that while you are seeing there's Indians and African children that are dying of hunger? The cultural communities don't have the government support, and that's why they can access to their basic needs. But what if I told you that you can help the communities properly? And if I told you that there is a tourism that can take you to experience the lifestyle of each community? I told you that you will learn that language and their lifestyle in that immersion. That's why we are here. We are in charge of offering an incredible cultural experience without damaging the integrity of the territories and ecosystems, valuing and at the same time highlighting the riches of each one of them, and best of all, by the women of each community. But this is not a cultural tourism as we normally know it. This is an exotic and wide cultural tourism that will make you understand how the communities live. Okay, did you know the tourism in Colombia has fully recovered, and in compared to 2019, the tourism increased 200% to according to ProColombia and Migration Colombia, and exists the more than 200 in the cultures community in Colombia. This is a prototype. In this exists the difference in cultures, and you can choose a culture you can try. In this exist the different price, depend the experience and the culture. This is an example to the travel. This is a Japanese to acquire the service in the website and travel to Colombia and place to the staff and the woman to the community. Get to the community and the tourists live the experience and for the time to the service and finally return to the country. Okay, this is the cost structure. We have
experts and sociologists that estimate the cost of each activity. So the client pay for these activities, and the benefits are 70 for the communities and 30 for we are Earth. Our vision growth, the first step are the website development, and the second step is research more communities here in Colombia. Next, research communities in the international communities, and for final virtual reality for the website. This is our team. Winnie Aguilar, our founder. Daniel Gonzalez is a leads strategy team. Paula Ordóñez is a logistic boss, and our sociologist is Alejandro Ballesteros. We have already won a award for this project, and it will be so interesting and important that you put your trust in us. Would you like to be part of us as we'll help the communities? Okay, bueno, digamos que ese tema de turismo y turismo cultural es algo que en el país ya estamos en un camino importante, comenzar a generar emprendimientos desde su trabajo, entiendo que esto hace parte de su proceso de emprendimiento, puede incluso por el emprendimiento. Buscar esas iniciativas muy interesantes, simplemente pues la invitación es a que se apalanquen también en otros operadores que tratan de crear un sistema ideológico donde se unen diferentes actores dentro del turismo cultural, podría ayudar a esos personajes. Yo les sugeriría tener cuidado. El turismo cultural, bien, chévere que comenten que turistas de otros países conozcan las culturas de acá, pero con el impacto de eso, en términos de esas culturas, de la sostenibilidad y del ecosistema de esas culturas, porque el hecho de que vayan muchos turistas cambia completamente la dinámica de esas culturas. Implica que esos turistas tengan que comer, haya que cosas para venderles, o sea, eso puede impactar muy duro en la dinámica de las culturas. Entonces, hay que tener cuidado con los desechos, con todo lo que llevan esos turistas, con lo que le dejan a las culturas. Tener cuidado con eso. Yo creo que es como un Airbnb de irme a la Sierra Nevada y realmente vivir y comprender el estado de cómo duermen, cómo viven, cómo conviven. Pero estoy de acuerdo con Juan Carlos, y es hasta qué punto la comunidad también se va a abrir a tener visitantes externos, ¿no? Yo no soy capaz de abrir mi casa a Airbnb. ¿Por qué? Porque es mi casa. Hay gente que sí. Entonces toca encontrar bien qué comunidad sí acceden a esto, pero no. Y también como hay una palabra que yo siempre le enseño a mis estudiantes, y es la etnografía. Y es la importancia de la etnografía cuando uno va a una comunidad. Es muy distinto ir turistear en una comunidad a ir y hacer etnografía en una comunidad. Cuando yo voy a una comunidad a hacer turismo, yo voy por mi, o sea, con mi espíritu, con mi vida, con todo lo que traigo encima, a vivir ese lugar. Mientras que cuando voy con etnografía, lo que hago es sentarme atrás y mirar, vivir, entender, comprender lo que está sucediendo alrededor. Y ahí es donde hay una línea muy delgada en llegar a impactar también la comunidad y casi que tratar de movilizarla, porque nosotros tenemos como una cosa de mostrar lo que somos, lo que tenemos, y entonces el simple hecho de llevar esto y mostrarle a un niño guayú el metaverso, no tengo ni idea, sí, eso cambia todo su pensamiento, que hace parte esencial de lo que es y hace esta comunidad.
Muchas comunidades están totalmente cerradas, se niegan a salir de su espacio y dejar entrar gente. Y solo gente muy específica que comprende este tema de etnografía puede entrar a aprender para poder mantener viva esa cultura que se tiene. Sin embargo, me encanta que se están enfrentando a una población que muchas veces no nos volteamos a ver precisamente porque está muy excluida, ¿sí? Y a mirar a ver cómo también le pueden traer beneficios a ellos. Hay un sitio en la zona cafetera que no sé si han estado, pero se llama Rechaca, y me da mucha risa el nombre, ¿sí? Pero resulta que es como un parque de diversiones para tú comprender una cultura. Entonces, digamos que no nos estamos metiendo en la finca cafetera, sino tenemos un parque de diversiones en el cual experimentamos lo que es esa cultura y que es recoger el café y que es, ¿cierto? Pues ya es demasiado turístico y demás, pero de pronto encontrar un punto medio para no meterse en el rancho de los. Pero me encanta, y me gusta mucho que ponen personas y caras ahí que como lo conectan a mí. Gracias, María. De acuerdo con que establecer esos límites, el turismo cultural es profundamente invasivo, no puede llegar a ser profundamente invasivo, es importante tener esos límites. Creo que el turismo ecológico ya dio una buena lección, que no tiene nada de ecológico. El turismo ecológico está fracasando por eso. De hecho, países que han liderado mucho el turismo ecológico, como Costa Rica, están devolviendo porque han visto que el impacto que eso ha creado en sus hábitats naturales ha sido demasiado fuerte, porque el turismo es invasivo, el ser humano es invasivo. Entonces, donde vamos, ensuciamos, dejamos basura, pisamos, etc. De hecho, hay un movimiento, por ahí lo vi, pero no me acuerdo cómo es, que es un movimiento de turismo ecológico, de turismo sostenible se llama, y lo que promueven es que no visitemos ciertos sitios. Entonces, por ejemplo, dice los páramos son sitios donde no deberíamos entrar, punto. Y esa es su forma de hacer turismo, ¿sí me entiende? Es disruptivo, es totalmente disruptivo, pero es, protejamos los páramos, amemos los páramos, sin ir a visitarlos. El ser humano no tiene por qué ir a ver esos cosas para que familiarizarse con ellos. Lo del turismo ecológico y esa cosa de las etnias y los grupos indígenas, a veces suena un poco pues como a tener el enano obeso en el circo, a mostrarlo y entonces sacarle plata a eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, totalmente de acuerdo. Por otro lado, creo que se están metiendo en un océano enorme de competidores. De esto hay muchísimo ya inventado, pero Colombia les puede dar información de eso, algunos de cómo todas estas aplicaciones de turismo artesanal, de turismo no convencional, de turismo que no es el clásico del paquete turístico, del turismo no convencional. De esto hay cantidades de cosas y hay negocios muy pequeños funcionando muy exitosamente. Entonces, tengan claro cuál es su elemento diferenciador. Ahí no se ve. ¿Cuál es el elemento? Porque ya hay de todo, ya hay compañías haciendo turismo cultural centrados en la comida, otros centrados en el idioma, otros centrados en la interacción social, otros centrados en la relación del hombre con la naturaleza. Hay todos los niveles de especialización. El de ustedes es general. Busquen una diferenciación, porque eso ya hay muchísimo competidor. Listo, muchas gracias. Bueno, nos quedan el último grupo que es virtual. Entonces, creo que dejemos que ellos compartan pantalla para que ellos puedan manejar allá sus diapositivas. Se llama Guantes de Libertad. Guantes de Libertad. Hola. Can you hear us?
Este tampoco es de... Sí. Sí, es. Chicos, ¿nos escuchan en Francia? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Puedes compartir tu pantalla para tu presentación? Sí, vamos a compartir nuestra pantalla. Je sais pas comment on fait. Google Chrome, ça. C'est Google Chrome. Oui, c'est Google Chrome. Estudiantes de intercambio, son estudiantes del externado que están en intercambio. No, hay un convenio entre el externado y una universidad francesa para que los estudiantes de la vengan acá y estudiantes de acá en un semestre. Y estuvieron acá todo el proceso, pero tuvieron que viajar. Ellos hicieron el trabajo del estudio. Sí, estuvieron acá en el semestre, pero que estudiaron el semestre. Listo. Okay, can you see our screen? Yeah. Yes. Okay, we don't put the camera because in case the Wi-Fi shuts down, so it's better like this, but we'll put it at the end. Okay, no problem. Ok, entonces cuando quieres, no sabemos, Jessica nos dice que no quería, no podría venir. Ah, estás acá. Yes. Listo, cuando Okay. Okay. Well, good morning. Our project for the Hult Prize Challenge is Gloves for You Freedom. The members of the group are Penelope, Charlotte, and Jessica. In the world, these mute people have limited access to the labor market and this inclusion in society. The current problems are the following. There are nearly 2.5 billion people expected to have some degree of hearing loss by 2050. And about 5% of the world population, which means approximately 70 million of the world's population, are deaf and mutes. And so the consequences of these problems are the following. They have limited access to jobs because of their limited communication skills. And what our project will be is that it will give you the ability to improve their communication skills, as the gloves will be able to transform sign language into speech. How it works is that the deaf person will wear the glove and speak in sign language. In the gloves, there will be sensors that will get the movements and send the movement information via Bluetooth to a computer. The data sent to the computer will be analyzed by an algorithm, and this data analyzed will be transformed into digital voice that will pronounce the words out loud. Okay, about our customers, our main customers would be Rita. She would be 24 years old and have been deaf and mute since childhood. What her current problems are the following. She is frustrated because she spent too much time making herself understood, and thus she has difficulties in accessing work and poor integration into society. That's what our gloves will bring her, more convenience to spend less time making herself understood, and integration in the society, and more comfort in her daily life. Our main goal is to have sustainable manufacturing process, meaning to work with local industries and have sustainable materials such as recycled PET. We will also partnering with local producers and ensure the good and safe environment of all our employees. And as you can see, the whole price of our gloves would be a bit expensive. For example, the sensory sensors would be 2,060 euros, and the
chips would cost 750 euros. About our business model, we will collaborate with two partners. One would be the National Federation of Deaf in France, and the other one, the Social Security in France. We will have a B2B model. We will sell to pharmacy and parapharmacy and get 20% commission. And then the pharmacy and parapharmacy will sell to the final consumer. Finally, the final consumer will be refunded by the Social Security, because we have a program in France that ensures a refund for the final consumer. Okay, the co-founders and members of this project are financial manager is Charlotte Frikind, our sales managers is Penelope Duplessis, and the electronics manager is Jessica Ramirez. On the other hand, we will be accompanied by an expert in textiles, programmers, and expert in sign language. Okay, our growth vision for the following year is to set to collaboration with associations that wish to invest in our project and be more visible. For the year 2023 and 2024, the algorithm will have 3 different languages: French, English, and Spanish. In 2025, the globe will be developed and produced in Britain, Portugal, and Spain. And by 2020, raise the production of globes to 20% per year. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for listening. Right, thank you. I think it's a very cool project. They are very innovative. It's very connected to a real problem for the deaf and mute. And what I would suggest is to check the competition, because I've heard about apps that without a glove analyze images, video images in real time and translate it into English or different languages. So in real time, a person has a phone which is towards the deaf, who is talking, and in real time it translated into English or whatever language that the person needs. So I think there's a big competition. I don't have names, I haven't used those apps, but you should check those out. All right. Thank you. Yeah, I think that that's your main barrier, especially because of the price of the glove. The price of the gloves goes up to 1,000 euros, which is very expensive. And I do know that, as you showed, there's a return of the money. But if there's an app that can do this as well, then you won't need the gloves. I do feel that there's a difference in the fact that it helps you communicate not just text, but the voice that it projects from the gloves. It's interesting, but I do feel that with the app, we can do that as well. I'm really glad that you decided to go to a disadvantaged society, like a group, because a target, because that makes it more special. But I would look into the different technologies that are being developed right now, because I know that it goes very fast. Maybe when you started the project, it wasn't evident that they had this technology, and maybe in this 6 months, the technology has emerged. So you have to keep up with the technology that is available. But maybe think about it not from a perspective of the person that does sign language for a lot of years, but maybe from the perspective of someone that's learning the language itself. So if I want to learn sign language, maybe the gloves can help me
do better sign language. I don't know if you can do make it the other way. What I find great is that you are really pointing market segment, a group of people that are really in need for this, and it's huge and it's growing. Now the gloves, I understand there are already some products like this. It would be a good idea probably to just go and see and check if they are being successful, if they are working, if people are using them, and then find out how is it we're going to make it a little bit different or unique for them people. I don't know about the gloves user. I don't see myself using gloves just when I'm going to talk or using the gloves the whole day long, even when it's hot. I don't know how comfortable in terms of comfort. How comfortable can these products be? But this is something you have to check right in the market. That would be only my approach. Okay. There are two risks when entrepreneurs can get to stay. When they realize they are not the only one, and then they get to stay because they realize they are not the only one. So, as my partner has said, there are another the produce already in the market. Then you have to see another business model. And I think as a manager, because we are a manager, we are studying business administrator. Probably we are not engineer. Probably we are not industrial engineer or industrial or engineering system. But we can be creative in the strategy. We can be creative in the business model. I think this product can be, you guys can be a little bit more creative in the business model. Although I think you have some ideas, working with the people, properly connected with the public sector for service, with health service, probably for banking, for some context that this product that is already in the market can really make the difference. This is the way we can get creative. So congratulations for that. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much for your advices. And it's true that we looked at the competitors and that we found that there are some, but most of them, most of the gloves that we found are only prototypes, and also the ones that we saw that were actually sold on the market were ones that was not adapted to everyday life. For example, the gloves were like too thick. Like we looked at the materials, and like they were too thick and were not good for like the everyday life. And that's our main goal too here, is to have gloves that can be worn as if like they wouldn't even see or even notice that they had gloves. Yeah, and about the price, we have the support. We have the support of the. We hope to have the support of the state in France for it not to be that expensive for the person who need it, and would cost like 20% of the old price that normally costs. That would cost in another country without this security program. Thank you. Bueno, vamos a terminar, hemos terminado aquí las presentaciones. Muchas gracias a todos. Vamos a tomarnos con el jurado más o menos 10 minuticos. Entonces permanezcan todos aquí en el salón. El jurado lo invito a que me acompañen allí a una sala. Alejandra. Y ya regresamos.
Pues, sí, ojalá llevaran a cabo el proyecto, sería fabuloso. Pero pues, esta representación de parte de ustedes creo que es muy importante. Entonces, quien quiera comenzar, Cata, si es la... Pues, por aquello de las damas, ¿no? Claro, lo ponen a una primera. No, antes que nada, pues felicitarlos por el proceso, por atreverse a pararse ahí a hablar en una segunda lengua que sé que no es fácil, pero anímense realmente a desarrollar esas habilidades de pararse enfrente de un escenario, porque para mí esa es la habilidad más importante en la vida, sea donde esté uno debería poder pararse enfrente a hablar sobre sus proyectos, además, porque es como lo que vienen trabajando. Busquen el TED Talk de Amy Cuddy sobre PowerPoint, se llama PowerPoint, y traten de practicarlo. Sobre las ideas, siempre tengan en cuenta que muchas veces generamos supuestos y es importante validar esos supuestos. Entonces, yo supongo que esta persona necesita esto, yo supongo que esta empresa necesita esto, y por eso un poco Juan Guillermo les decía, hagan el estudio de mercado, siempre vayan y hagan esa etnografía, conversen con la gente, busquen esos expertos, porque ahí es donde está la mayor información que pueden tener. Para los dos ganadores, éxitos y pues lo que necesiten, LinkedIn, Cata Largacha, cualquier recomendación o Cata, ven, ayúdanos a tratar de definir esto, será abierta. Gracias, Cata. Ahora sí lo dejo a voluntad. Bueno, yo quería decirles que ustedes se habrán dado cuenta que este camino del emprendimiento es un camino difícil, es un camino de bajos. En general, el emprendimiento y la innovación son así. Y es para que continúen animados. Siempre va a haber nos, siempre va a haber momentos en los que un cliente diga que no, en los que un inversionista diga que no, un concurso como este diga que no. Y esos son momentos de aprendizaje, son momentos de entender que puedo hacer mejor. Y siempre hay que verlo así y entender que el emprendimiento es un camino donde me devuelvo, voy, bajo, subo, no es lineal. Entonces, pues sigan animados y siempre van a salir nuevas ideas, siempre van a salir nuevas oportunidades, entonces sigan en este camino. Gracias. Bueno, yo me gradué de esta universidad en el año 95. El paradigma que teníamos era un paradigma del emprendimiento orientado a la utilidad, a los dividendos, y con grata alegría veo que estos paradigmas nuevos los están aceptando los estudiantes, nosotros los profesores. Estamos entendiendo también esos marcos conceptuales y los nuevos paradigmas de que no solamente los dividendos son importantes, sino el bienestar social. Y como objetivo secundario ya vendrán algunos rendimientos que nos permitirán también como emprendedores sobrevivir y crear pues un proyecto de vida personal alrededor del emprendimiento. Entonces, aprovechar todos estos momentos, estos espacios, animar, contarles a sus compañeros que vengan, que se enfrenten acá, que hagan el ejercicio de presentar, de ensayar su inglés, de vencer sus miedos, de buscar en su contexto creatividad para proponer algo, que de todo saldrá, ya algo para esto a cada uno les va a servir para algo acá también va a salir muy bueno, van a salir cosas buenas, que estos proyectos que los ganadores puedan ejecutarlo, que tengan el ánimo, la fortaleza y la valentía, porque ser emprendedor, como dice Daniel Kahneman, el premio Nobel, es muy riesgoso, es muy difícil, que uno entiende cómo la gente se mete en el emprendimiento. Pues, yo sí lo entiendo, es gente valiente, gente con amor por su país y con un sentido social muy fuerte que lo inspira y lo motiva. Entonces sigan buscando la motivación en propósitos superiores. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Aplaudo esta iniciativa de la universidad, este trabajo que hace la universidad y el espíritu de emprender que tienen todos ustedes. El emprender es efectivamente una opción de vida y eso requiere un poco de vocación, no es para todo el mundo. Creo que
creo que todas las propuestas tienen muchas cosas buenas, todas las que dicen tienen muchas cosas interesantes. Uno no tiene que tener esa obsesión para los emprendimientos porque mi producto, mis servicios sean totalmente nuevos, únicos, no existen. Puede ser algo que ya existe, pero entonces creo que sí que tengo que tener un elemento diferenciador, porque si no, porque no van a preferir. Y en eso es algo que creo que lo dicen varios de los proyectos de desarrollo del sistema. Trabajen en diferenciación. Ningún negocio logra, ni piensen en cualquier negocio exitoso en el mundo, y si algo tiene en común, es que tiene algo diferente. En su propuesta de valor hay algo que diferencia. Y también salirnos un poco de esa creencia de que es que uno hace emprendimientos para resolver problemas y para satisfacer necesidades. No necesariamente. Les ponía el ejemplo de Empresas, no satisface ninguna necesidad ni resuelve ningún problema. Es un negocio exitosísimo, un modelo completamente fantástico que además crea impacto. Es una cosa interesante. Así uno no está resolviendo un problema o satisfaciendo una necesidad específicamente, pero creando una necesidad, que es esa discusión del marketing de toda la vida. Si las necesidades existen o uno las crea, no vamos a entrar en eso. Pero además creamos impacto. Entonces hay impacto en los agricultores, hay impacto en el mundo del cultivo del café, etcétera, etcétera. Pongo ese ejemplo porque es que esa obsesión, porque es que yo tengo que resolver un problema, no necesariamente tiene que ser así. Emprender también significa de pronto mejorar la vida de alguien, hacer cosas distintas por el mundo, etcétera, etcétera. Tampoco tiene que tener la gran trascendencia social. Y por último, un detalle que ya tal vez que lo conversábamos ahora, pero que no quería dejarlo pasar, me llama la atención profundamente el bajísimo nivel de inglés. Y se los dejo como recomendación. A estas alturas, en el año 2022, ustedes no se pueden dar el lujo de no ser bilingües y de manejar muy buen inglés. Y eso no está en manos ni del gobierno, ni de la universidad, ni de los papás, eso es de cada uno. Eso es de cada uno. Yo fui a la universidad hace más de 30 años y el nivel de bilingüismo era el mismo que estoy viendo hoy aquí. No puede ser. No puede ser. Colombia está muy mal en bilingüismo y aquí se ve cómo estamos de hacer eso. Y es un mensaje, es crítico, pero es para que lo tomen ustedes, que están en los 20 años por ahí, están a tiempo de aprender, de manejar un buen inglés, está en sus manos, no en las manos de los demás. De nuevo, felicitaciones a todos los proyectos y a la universidad. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el jurado. Muchas gracias por acompañarnos. Invito a la doctora Alba Martínez, directora de Pregrado, para que nos dirija unas palabras ya de cierre antes de entregar certificados y dar los ganadores. Doctora. Bueno, no. Yo realmente lo que quiero es agradecer, felicitarlos, agradecerle a los jurados que nos acompañaron. Ya veo caras de familiares en estas sesiones y me encanta que nos vinculemos. Porque yo creo que eventos como este de Hult Prize no solamente es una materia, no es un examen final, es todo un proceso que ustedes vienen adelantando en la carrera, en donde hemos venido hablando de emprendimiento y donde ustedes tienen un espacio ya para mostrar sus habilidades y sus cualidades en el Hult Prize, ¿sí? Normalmente nos va bien. Hemos tenido gente en las regionales varias veces, casi en todas las ocasiones, creo que en todas las versiones hemos tenido gente de Hult Prize. Esto surgió además del interés, pues, lógicamente, desde Emprendimiento, de un estudiante que un día nos dijo, venga, se llama Luigi Caroli, hace muchos años, y nos dijo, hay un concurso súper chévere que ya nosotros tenemos conocimientos y nos acercamos. Entonces, esto es construir, esto es lo que nos dedicamos, es lo que queremos hacer, acercar, conectarnos, crear lazos, y eso es lo que realmente construye sociedad. Cuando estamos nosotros, los profesores participando, las personas de los colegios, la empresa, ustedes como futuros empresarios o como futuros gerentes, y eso es lo que realmente construye país. Entonces quiero agradecer lógicamente a Emprendemás, a los profesores de emprendimiento, a los jurados, a los estudiantes que sé que también hicieron un muy buen esfuerzo para estar aquí. Lo que dicen es importantísimo de los idiomas, nosotros tenemos que trabajar eso y eso no es algo que, claro, la universidad les da esto, pero eso no siempre tiene que ser así, ¿sí? Y la mayor parte de las veces cuando uno es excelente no es porque la universidad lo dio así, sino porque uno puso siempre más de su parte. Entonces ténganlo en mente. No es que es lo que me den. En la vida no le dan a uno las cosas. Uno las tiene que buscar y tiene que poner de su parte para que pueda ser excelente.
Entonces, muchísimas gracias, de verdad, felicitaciones y pues nada, solamente eso. Bueno, Gracias. muchas gracias. Un aplauso para Doctor Alba. Bueno, vamos a iniciar con la entrega de certificados. Iniciamos con los jurados. El jurado, el diploma dice lo siguiente. Hult Prize, this certificate recognizes the participation of Juan Guillermo Pérez as a judge at Hult Prize at the Universidad Externada de Colombia, November 2022. Lori Van Dam, Chief Operating Officer for Hult Prize Foundation. Hamdi Bin Elmi, Senior Director of Programs, Hult Prize Foundation. Entonces, Juan Guillermo Pérez. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación, por acompañarnos. Juan Carlos Álvarez. Muchas gracias. Catalina Largacho. Y Germán Contreras. Nuevamente, muchas gracias. Muy bien. Y ahora vamos a entregar los de los estudiantes. Aplausos al final. Me van a aplaudir por cada uno que vaya llamando. Al final les damos un aplauso total para no consumir más tiempo. Así como que se vayan acostumbrando a los grados, que es solo un aplauso para todos. Así es. Y el certificado para los estudiantes dice: This certificate recognizes the participation of Winnie Liliana Aguilar as a competitor in Hult Prize at Universidad Externada de Colombia, November 2022. Signed by Lori Van Dam, Chief Operating Officer, Hult Prize Foundation, Andy Ben Elmi, Senior Director of Programs, Hult Prize Foundation. Winnie Liliana Aguilar. David Alexander Alarcón. Armando Andrés Araujo. Daniela Ávila. Lucy Guzmán. No sé si lo pronuncié bien. Podría ser mejor. El francés. Valentina Becerro. Sebastián Andrés Bermúdez. ¿No está? Angie Bolívar. Juan Pablo Camacho. Zaira Alejandra Castillo. Mariana Chávez. Sebastián de Lima. Oscar Desmares. Cristian Camilo Flores. Charlotte Frican, creo que no está. Y Juliana Gómez. Gracias. Daniel Santiago González. Alejandro Guerra.
Y una más. Camilo Andrés Guevara. María Paula Guiú. Nicolás Mateo Jiménez. Ejemplo de Yusho, no sé si está. Luisa Fernanda Lagos. Mariana Marentes. Fabio Monroy. Luisa Narváez. Luisa, ¿no está? Andrés Felipe Olave. Paula Andrea Ordóñez. Paula. Karen Urcuela. Evelyn Giovanna Orozco. Qué pena. Juan Camilo Prieto. Daniela Ramírez. Jessica Ramírez. Que ya tampoco está, ¿verdad? No está. Mariana Reyes. Vanessa Alejandra Rincón. Dana Rodríguez. Natalia Torres. Brian Trujillo. Ana María Balbuena. Andrés Valencia. Camila Villegas. Bueno, ahora sí. Muy bien, llega el momento cumbre. Entonces, vamos a dar a conocer, antes de esto, por favor, no se vayan a retirar. Vamos a tomar una foto inicialmente con los jurados y los ganadores del concurso y después una foto grupal. Que no se retiren, no se desanimen. Esto va a sonar a frase de cajón, pero es cierto. Aquí no hay perdedores. O sea, realmente lo que ustedes hicieron durante todo el semestre fue un excelente trabajo que fue mejorando mes a mes durante este semestre. Entonces no se sientan perdedores porque no van a quedar como los dos primeros clasificados los que no queden ahí. Y los dos que ganaron, pues felicitaciones, pero tienen una labor muy importante que es representar a la universidad en estas regionales, que ya les definirán después dónde es. Es importante también contarles que la facultad pues les
ayuda también en este proceso económicamente para los pasajes, que es, ¿cierto? Y para que se puedan trasladar a los otros países a donde haya que ir, es un gasto importante que ustedes no tienen que cubrir. Bueno. No hay redolante, pero... Muy bien. El segundo lugar es para... GEA. Tomamos una foto para el estreno. Los programas de emprendimiento. Voy a hablar. En primer lugar, tenemos unas palabras. Bueno, el primer lugar es para... ¿ves? Programa de televisión. Primero es comercial. Están abiertas las inscripciones. Y el primer lugar es para Easy Five. Muchas gracias. Todos para la foto grupal. No se vayan. Gracias. La foto afuera.